Comenzando con el castillo Sefira en el mundo del anime 385 común. Yukiji abrió mucho los ojos y examinó al chico que estaba frente a ella. Su flequillo ligeramente rizado le cubría la mitad superior del rostro, unas gafas gruesas ocultaban la parte media, y solo se veía la mitad inferior. Era difícil saber cuál era su verdadero aspecto. Medía unos 170 centímetros, ni alto ni bajo. Comparado con otros chicos guapos de su edad, estaba en la media, como mucho. Su ropa parecía sencilla. Nada de lujo. Por lo que pudo ver, el costo total de su atuendo, incluyendo abrigo y zapatos, probablemente no superaba los 10.000 o 20.000 yenes. Él parecía completamente normal. Su comportamiento tampoco era particularmente llamativo. Incluso estando allí de pie, no parecía llamar mucho la atención. Tanto por su apariencia como por su presencia, no destacaba. Incluso el sexto sentido de Yukiji le decía que este chico era solo un tipo normal. Y aún así, fue debido a esa intuición que sintió que algo no andaba bien. Maestro Yukiji Katsura, ¿le parezco extraordinario? No había sarcasmo en la voz de Ren. Ni siquiera una pizca de burla. Pero esa calma solo inquietó aún más a Yukiji. No, te sientes normal. Pero eso es lo raro. Ren admiraba interiormente la intuición de Yukiji, aunque exteriormente solo mostraba una expresión ligeramente sorprendida. Pero si soy tan común y corriente, ¿cómo puedes seguir considerándome extraño? Tu afirmación se contradice. Mi normalidad no debería parecer anormal. Yukiji lo miró fijamente. Tanto su instinto como su lógica le decían que el chico frente a ella era una persona normal. Pero cuanto más pensaba en ello, más le gritaba a su mente que algo en él no cuadraba. Extrañeza y cuanto más lo pensaba, más confundida estaba. Todo apuntaba a que él era normal, y sin embargo, la sensación de que no lo era no desaparecía. Fue extraño. Inajiku sintió lo mismo. Y no solo Inajiku. Los 5 miembros del consejo estudiantil presentes compartieron esa misma sensación. Todos podían confirmar objetivamente que parecía una persona normal, pero por alguna razón, esa conclusión no les parecía adecuada. Ren no dio más detalles. Simplemente sonrió levemente y negó con la cabeza. No tiene nada de extraño. Solo te preguntas cómo alguien como yo terminó rodeado de un grupo de jovencitas de élite. Entonces crees que debo ser un extra, ¿verdad? ¿Un extra? Las 6 chicas intercambiaron miradas confusas. O sea, yo no pertenezco a este mundo de la alta sociedad. Pero mi novia sí. Así que me metí en esto con ella. La explicación de Ren paralizó los pensamientos de las chicas por un instante. Pero tras un momento de reflexión, entendí que tenía sentido. Si la novia de Ren era una de las hijas ricas, entonces era lógico que él terminara asistiendo a las mismas fiestas. Fue una explicación sencilla y plausible. Justo cuando los demás parecían satisfechos con esa lógica, la mente de Kasumi Aika de repente se congeló. Espera. Algo no está bien. Recordando lo emocionada que había estado Sakuya antes, cómo claramente había querido hablar con ella en privado sobre algo importante, todo encajó. Si este tipo realmente fuera común y corriente, Sakuya no habría reaccionado tan fuertemente por algo como un reloj. Al ver que los demás, incluido Inajiku, parecían haber aceptado la explicación, Aika se sintió aún más alerta. Ella miró al niño frente a ella con sorpresa. Ella aún no entendía completamente la situación, pero era obvio para ella que el cambio de percepción de los demás se debía a él. Aún así, ella permaneció en silencio. No estaba segura de qué había sucedido exactamente, pero la actitud de Sakuya era la pista más grande. Eso por sí solo demostraba que este muchacho no era común. Era más que común. Aika miró hacia otro lado. En otras palabras, la razón por la que Inajiku y los demás se sintieron de esa manera fue porque no se habían dado cuenta de que sus percepciones habían sido alteradas. ¿Fue sugestión? ¿Hipnosis? Kasumi Aika sentía curiosidad. También se dio cuenta vagamente de que Sakuya tenía algo importante que compartir con ella más tarde. Hacer clic. El sonido de la puerta abriéndose detrás de ellos rompió la extraña atmósfera. Las 6 chicas se giraron y vieron entrar 5 caras desconocidas. Ah. El único que reconoció a alguien fue Anabi Miki. Sus ojos se fijaron en Fujiwara chica. Chica. ¿Qué haces aquí? Miki. Fujiwara chica parpadeó sorprendida. No esperaba encontrarse con una cara conocida allí. ¿Tú también estás aquí? Ah, así que también te invitaron a la fiesta de cumpleaños. Ella no esperaba ver a alguien que conocía.
Anabis y Miki estaba igualmente desconcertado. No eres de Shuchin. ¿Te cambiaste de escuela? Sí, hace 2 meses. Me enteré de que Kaguya se había transferido, así que decidí ir a la misma escuela que ella. Chica habló casualmente y luego se acercó para tomar la mano de Kaguya. Anabis y Miki la miró fijamente por un momento y luego finalmente suspiró. Eso es realmente algo que harías. Conociéndola bien, Miki ya ni siquiera se sorprendía. Los pensamientos de Fujiwara chica a menudo no tenían sentido, pero una vez que la conocías, te acostumbrabas. Su mejor amiga se cambió de escuela, por lo que ella se cambió para seguirla. Sonaba absurdo, pero viniendo de chica, de alguna manera se sentía normal. ¿Tu mamá y tu papá no se opusieron? Dado lo que Miki sabía, los padres de chica eran bastante estrictos. Lo hicieron. Pero a los abuelos les pareció bien. Chica sonrió radiante. Esa respuesta dejó a Miki sin palabras. Honestamente, probablemente así era como funcionaban las cosas en la familia de chica. La familia Fujiwara estaba profundamente arraigada en la política. La mayoría de sus miembros formaban parte del sistema, y los lazos familiares eran mucho más profundos que los de ella. Los mayores tenían mucha más autoridad que los padres. Entonces, si Chica dijo que sus abuelos lo aprobaron, probablemente eso fue todo lo que hizo falta. Miki también sabía que las tres hermanas Fujiwara gozaban de la preferencia de los mayores. Dada su riqueza e independencia, la familia Fujiwara no dependía de matrimonios concertados para alcanzar su estatus. Sus hijas tenían la libertad de vivir como quisieran. Para alguien como Chica, cambiar de escuela para una amiga no fue un gran problema. Suzuki Sonoko, Mouri-ran, Shinomiya Kaguya, Ayasaka Ai y Fujiwara Chica. Después de una rápida ronda de presentaciones, esos nombres ya no me resultaban desconocidos. Como segunda hija del conglomerado Suzuki, Sonoko ya era conocida por algunos miembros de este grupo de élite, en su mayoría de segunda generación. Además, la Suzuki Zaibatsu celebraba su 60 aniversario. Eran pocos los ricos que no hubieran oído hablar de ella. Esto fue especialmente cierto para Kaguya y Ayasaka. Cualquier persona de la alta sociedad estaría al tanto de los importantes cambios que se estaban produciendo en el conglomerado Shinomiya. Incluso se había convertido en un tema de conversación habitual en las cenas entre familias de empresarios. Y, por supuesto, en la familia Fujiwara, donde generaciones enteras se habían involucrado en la política, estos asuntos se discutían con aún más matices. La política, después de todo, era inseparable de los negocios. Por el contrario, en este banquete, personas comunes como Mouri-ran y Ren se destacaron como excepciones. Ren miró la hora en su teléfono. Ya era hora. Naji, ven conmigo. La señorita Sajinomiya debería despertar pronto. Oh. Al escuchar que Izumi estaba a punto de despertar, Naji inmediatamente saltó de su asiento. Los dos salieron silenciosamente por el pasillo lateral. Los que quedaron intercambiaron miradas de confusión. Señorita Sakuya, esta Sajinomiya que Ren mencionó, ¿está enferma? Kasumi Aika no pudo evitar preguntar con curiosidad. Ah, ¿Izumi? Se resfrió ayer. Tomó una medicina y ha estado durmiendo todo el día, así que necesito despertarla. Aizawa Sakuya respondió casualmente, pero Aika pudo detectar inmediatamente el tono demasiado ensayado en su respuesta. Estaba claro que había algo inusual en la señorita Izumi. Kasumi Aika recordó algunas interacciones pasadas con Sajinomiya Izumi y contuvo la curiosidad. Incluso entonces, había notado que Izumi tenía algunos rasgos extraños, aunque ahora parecía que había otra capa de misterio en ella. Hacer clic. Poco después de cerrarse, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, entraron María, Tachibana Wataru y Kijimasaki. Ah. Wataru, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Por fin saliste de tu tienda de vídeos? Sakuya sonrió burlonamente, pero Wataru no se ofendió. Al fin y al cabo, se conocían desde hacía mucho tiempo, y hoy era su cumpleaños. La tienda de vídeos está en remodelación. Gracias a es maniático de los explosivos, amante del arte, que detonó una bomba al otro lado de la calle, la mitad de la tienda quedó dañada. Tachibana suspiró. El ya modesto negocio familiar había sufrido un duro golpe. Esta renovación no fue solo estética. Requirió reemplazar la mayor parte del equipo antiguo, lo que significa que el costo fue mayor que el de las ventanas rotas. Después de ese incidente, Wataru decidió instalar el vidrio más grueso, duradero, súper duro y a prueba de balas disponible. La mayoría de las tiendas no llegarían tan lejos.
Pero considerando lo que ya había sucedido, ¿quién podía garantizar que no volvería a suceder? Si algo así volviera a ocurrir, no podría permitirse reparar todo nuevamente. No era rico. Y para una humilde tienda de vídeos, sus antecedentes familiares eran todo menos adinerados. Tras desahogarse, Wataru echó un vistazo al pasillo lateral y vio algunas caras conocidas, y algunas que no reconoció. Pero la que más deseaba ver no estaba entre ellas. No hace falta que mires fijamente. Izumi sigue descansando en su habitación. No está aquí. Aizawa Sakuya expuso directamente las intenciones de Wataru sin piedad. ¿Qué? ¿Crees que vine a ver a Izumi? Ni hablar. Vine a ver a Magi. La cara de Tachibana se sonrojó mientras se apresuraba a negarlo. Joven maestro, ¿no acaba de ver a la señorita Nagi salir con ese chico de la tienda? La inexpresiva declaración de Kijimasaki solo hizo que el rostro de Wataru se pusiera aún más rojo. Sakuya, que había estado observando el drama, se echó a reír. ¿Ves? Ni siquiera se te ocurre una excusa convincente. Cada vez que vas a casa de Nagi, ¿no es siempre porque quieres ver a Izumi? Lástima para él, Sajinomiya Izumi nunca lo había visto como alguien del opuesto. Sakuya, sinceramente, sentía algo de lástima por Wataru, quien claramente estaba perdiendo el tiempo. Izumi era fácil de leer. Si le gustaba un chico, lo demostraba. A pesar de su timidez, era emocionalmente transparente. Sakuya conocía a Izumi desde hacía mucho tiempo. Por eso, desde hacía tiempo, se dio cuenta de que el cariño de Wataru nunca sería correspondido. Y también tenía una buena idea de por qué Izumi nunca vio a Wataru de esa manera. Joven. Irritable. Impulsivo. Un típico chico inmaduro. Aunque Sakuya no sabía exactamente qué tipo de chico le gustaba a Izumi, sabía con certeza que no era alguien como Wataru. ¿Eh? ¿Le gusta Izumi? La detective de chismes obsesionada con el amor, Fujiwara chica, inmediatamente se animó y sacó una gorra de detective de algún lugar. Sí. Sakuya, al ver la cara roja como una remolacha de Wataru, sonrió y lo confirmó. Hace mucho tiempo que le gusta Izumi. No es nada nuevo. ¿Eh, tilde? Los ojos de chica brillaron con la emoción de una trama romántica. ¿Qué pasa con Izumi? Izumi, Sakuya murmuró y luego negó con la cabeza. Ella nunca ha reaccionado ante Wataru de ninguna manera especial. Esa sola frase golpeó a Tachibana como una roca. Confirmó sus sentimientos unilaterales. Izumi es una chica muy tradicional. Ni siquiera le gusta usar faldas, porque cree que son demasiado endebles y distraen para el entrenamiento físico. Tiene una personalidad genial y es muy tímida. Pero por eso, si le gusta a alguien, es increíblemente fácil saberlo. Sí, es cierto. Wataru, desanimado, también se dio cuenta de que lo que decía Sakuya tenía sentido. Si a Izumi le gustara a alguien, sería obvio. Sí. Izumi realmente es así. Chica asintió, recordando cómo actuaba Izumi en la batalla. Tímido, gentil y de voz suave. Muy clásico. Muy reservado e introvertido. Cuando una chica así se enamora de alguien, es fácil notarlo. Casi inconscientemente, la mirada de Fujiwara chica se dirigió a Shinomiya Kaguya. Igual que Kaguya. Continuará. En la habitación de invitados del piso superior, una joven yacía tranquilamente en la cama, con los ojos cerrados. Todo su cuerpo estaba cubierto por un kimono morado. Desde el área expuesta cerca de sus hombros, estaba claro que no llevaba nada debajo. Su respiración era tranquila y uniforme, lo que indicaba que se encontraba en una condición muy estable. Hacer clic. La puerta se abrió. Ren y Nagi entraron en la habitación. Tras cerrar la puerta, se acercaron a la cama donde descansaba Sajinomiya Izumi. Ren activó su visión espiritual y escaneó la condición física y espiritual de Izumi. Él asintió levemente. La absorción fue exitosa. Su cuerpo espiritual se ha fortalecido aproximadamente una vez y media. Tras recibir el cristal del alma de Kikyo, la señorita Sajinomiya se volverá mucho más fuerte en el uso de hechizos. Esa sacerdotisa, Kikyo, era una famosa miko de un mundo antiguo gobernado por demonios. Sus habilidades se potenciaban al máximo en esos entornos oscuros, convirtiendo su cristal del alma en un artefacto extraordinario. El cristal del alma contenía fragmentos del alma y la esencia espiritual de Kikyo. Originalmente diseñado para la posesión parasitaria, albergaba más de 950 instancias de la experiencia mágica de Kikyo. Las artes Miko y los hechizos espirituales capaces de exorcizar demonios fueron heredados por Sajinomiya Izumi a través de este cristal.
Pero dentro de ese poder también se encontraba la vida misma de Kikyo. Este fragmento de fuerza vital podría haber perturbado fácilmente el espíritu de la doncella del santuario que lo recibía. Si el alma del amigo no soportaba la presión, se dispersaría, permitiendo que el alma de Kikyo poseyera completamente el cuerpo, completando así un ritual de reencarnación. Por supuesto, ese escenario no se aplica aquí. Ren había monitoreado el alma parásita desde el principio. Antes de que surtiera efecto, la extrajo y purificó a la fuerza. Recopilar un fragmento de alma así lleva tiempo. Absorber el alma de alguien es como experimentar su vida entera. Entonces, ¿eso no influiría en la personalidad de Izumi? Lo consideré. Por eso aplasté el fragmento. También le añadí restricciones por capas para que la señorita Sajinomiya no viviera esa vida. Solo la observara como si estuviera viendo un programa. Aunque esa distinción pueda parecer pequeña, el impacto psicológico es completamente diferente. Nagi asintió. Observar la vida de otra persona sin sumergirse emocionalmente evita enredos personales. Izumi simplemente presenciaba los acontecimientos, no se convertía en Kikyo. Como si fuera una señal, la muchacha que yacía allí como una bella durmiente abrió lentamente los ojos. Había desaparecido la inocencia habitual. Su mirada ahora desprendía madurez y profundidad emocional. Levantó la vista hacia el techo familiar e instintivamente intentó incorporarse. Señorita Sajinomiya, no está vestida. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. La voz de Ren la congeló a mitad del movimiento. Ella miró hacia abajo y se dio cuenta de que su clavícula y sus hombros estaban expuestos. Presa del pánico, tiró de la manta para cubrirse la parte superior del cuerpo, pero en el proceso dejó expuestas sus piernas. Aún así, prefiere mostrar sus piernas antes que cualquier otra cosa. Ahora decentemente cubierto, Izumi miró hacia un lado y vio quién estaba de pie junto a su cama. Nagi-chan, y Amamiya-sama, avergonzada, encogió ligeramente las piernas. Ren cerró los ojos, se quitó el abrigo y lo colocó suavemente sobre sus piernas expuestas. No se preocupe, señorita Sajinomiya. La señorita María manipuló su ropa. Nadie vio nada. Al escuchar su tono tranquilo y caballeroso, Izumi se relajó un poco. Ella sabía que Ren no se comportaría de manera inapropiada, pero aún así, sentía como si su alma hubiera sido vista a través de ella. Nagi, por favor, ayuda a la señorita Sajinomiya de vestirse. Necesito hacerle un análisis completo de su estado espiritual. No, está bien, reprimiendo su timidez, Izumi supo que no era momento de retirarse. Era necesario un chequeo completo. ¿Puede proceder con el examen? Ren dudó brevemente, luego abrió los ojos y reanudó el escaneo espiritual. No había señales de apego parasitario en el cuerpo espiritual. No hay evidencia de corrupción en el cuerpo mental. La capa etérica permaneció tan estable como antes de la fusión. No hay rastro de personalidad. No hay evidencia de contaminación espiritual. Absorción perfecta. El fragmento de alma de Kikyo no causó daño. El cuerpo mental está intacto. El cuerpo espiritual se ha multiplicado por 1,5, tal como se predijo. Una mejora espiritual notable en general. Sin embargo, la señorita Sajinomiya debería abstenerse de realizar exorcismos por el momento. El aumento de poder espiritual necesita tiempo para estabilizarse. Evite aceptar herencias o tareas espirituales de gran envergadura durante al menos un mes. De lo contrario, podría haber una tensión considerable. Una vez finalizado el escaneo, Ren volvió a cerrar los ojos y se dio la vuelta. Nagi, la señorita Sajinomiya estará débil físicamente por un tiempo. Por favor, ayúdala a vestirse. La esperaré afuera. No hizo falta que siguiera ayudándolo. Salió de la habitación inmediatamente. Nagi, sin embargo, no se fue. Ella permaneció sentada en la cama y ayudó suavemente a Izumi a sentarse, permitiéndole apoyarse en su pecho. ¿Vio algo? Izumi preguntó tímidamente. Nagi, claro que lo sabía. Ren lo había visto. Pero no estaba fingiendo lo contrario. ¿Por qué Nagi tenía que señalarlo? Está bien. No dirá nada. Aunque viera algo, si se queda callado, ¿no sería como no haberlo visto? No es lo mismo en absoluto. La cara de Izumi se puso roja como un tomate. Sentía que la cabeza le iba a echar vapor de la vergüenza. ¿Estaría bien, si fuera Ren quien lo viera? Y la idea de ser visto por Reni fue tan vergonzoso que apenas pudo permanecer consciente. Pero cuando Nagi preguntó suavemente, ¿realmente sería tan malo? El dolorosamente tímido Sajinomiya Izumi asintió lenta y vacilante.
Para Izumi, una chica con un temperamento más bien clásico, la ropa moderna a menudo parecía demasiado reveladora. Sobre todo las faldas. Usar una le parecía como salir con solo una tira de tela alrededor de la cintura, como andar en ropa interior. El dobladillo de una falda, confeccionado con un material ligero y ondeante, siempre parecía que se levantaría con la más mínima brisa. En su opinión, esas prendas eran simplemente demasiado llamativas. Ella todavía prefería el kimono tradicional. El dobladillo del kimono era más grueso, no se levantaba fácilmente con el viento y, aun corriendo, no había que preocuparse por una exposición accidental. Naturalmente, una chica tan acostumbrada a la vestimenta tradicional también aplicaría esa mentalidad a otras áreas de la vida. Que lo vieran desnudo fue definitivamente algo que a Sajinomiya Izumi le resultó difícil de aceptar. Sin embargo, existían excepciones. Y en este asunto, había una excepción en particular en su mente. Esa excepción fue Ren. Comprendió claramente que Ren solo estaba comprobando su estado. No había hecho nada inapropiado. Por supuesto, eso no significaba que no estuviera avergonzada. Solo después de ponerse nuevamente el kimono con la ayuda de Nagi, Sajinomiya Izumi finalmente se sintió a gusto. Ren me dijo que absorbió el fragmento de alma como si estuviera viendo televisión. Así no afectará tu personalidad. ¿Cómo te sientes ahora? Nagi todavía se preocupaba mucho por el bienestar de Izumi. MMM. Sajinomiya Izumi colocó suavemente una mano sobre su pecho. Fue una experiencia muy significativa. Esa sacerdotisa, Kikyo, se enfrentó a poderosos demonios usando su propia fuerza y siempre tuvo la ventaja. Si el demonio no se hubiera transformado en su amante, tal vez no habría muerto. Pero cuando recordó al amante de Kikyo y su trágico final, lo que más sintió fue tristeza. Incluso hasta su muerte, la Miko permaneció engañada, sin darse cuenta de que todo era una mentira. El amor se convirtió en una maldición. Incluso una doncella de corazón puro solo quedó con resentimiento en sus últimos momentos. El odio que Kikyo albergaba se ha transmitido a través del tiempo. De no ser por su ayuda, sus emociones podrían haberme consumido. El odio que sentía la Miko antes de morir era inimaginable, más fuerte que cualquier maldición. Si hubiera sido arrastrada por ese remolino, Izumi dudaba que hubiera podido escapar. Probablemente habría sido poseída por el fragmento del alma de Kikyo. Solo pensar en esa posibilidad le producía escalofríos en la espalda. Afortunadamente, Amamiya-sama estaba allí para guiarme. Ren realmente es muy polifacético en lo que a este tipo de cosas se refiere. Aunque Nagi no sabía los métodos exactos que había usado Ren, podía ver que sus habilidades ocultas eran profundas. Aparte del hecho de que le gusta sentarse y observar en lugar de tomar la iniciativa, no creo que tenga otros defectos. En resumen, es demasiado cauteloso. Izumi negó suavemente con la cabeza. Nagi-chan, hay cosas que requieren precaución. Yo solía pensar como tú, pero después de ver la vida de esa Miko, creo que es mejor actuar con más cuidado. Ella creía que si Kikyo hubiera podido ver con claridad, se habría dado cuenta del engaño. Pero en ese momento de agitación emocional, ella no logró juzgar con calma, lo que la llevó a la muerte. En comparación, la cautela constante de Ren era el camino correcto. Nagi miró la emoción en el rostro de Izumi y pudo imaginar lo que la doncella del santuario había experimentado en ese recuerdo. Y a juzgar por lo mucho que Izumi ahora consideraba a Ren, era probable que la tragedia del amigo hubiera sido mucho peor de lo que ella había descrito. Pero aún así en algunas cosas, a menos que hables directamente con Ren, él no actuará. No me refiero a cosas peligrosas que requieran precaución, sino a asuntos donde ya tiene la situación bajo control. Simplemente es demasiado reservado. Después de ese emocionante fin de semana, este pensamiento comenzó a arraigarse en el corazón de Nagi. Quizás alguien necesitaba empujar suavemente a Ren hacia adelante. Y esa persona tendría que dar un paso al frente primero. Izumi, ¿cómo estás? Deberías poder ir a la fiesta de cumpleaños más tarde, ¿verdad? Izumi asintió levemente. Estoy bien ahora. Aparte de la debilidad inicial, su condición física había vuelto en gran medida a la normalidad. Aunque su poder espiritual había aumentado drásticamente, requiriendo algunos ajustes para controlarlo por completo, no había limitaciones impuestas a su cuerpo. Ella se incorporó con ambas manos, levantándose de la cama. Estirándose ligeramente, Sajinomiya Izumi verificó su estado y no encontró ninguna molestia importante. Vamos. Ella tomó la mano de Nagi y salió de la habitación. Pero en el momento en que vio quién estaba afuera, no pudo evitar sonrojarse.
Ella respiró profundamente y trató de parecer serena. He completado mis ajustes. Y la fusión del fragmento del alma de Kikyo, solo fue posible gracias a tu ayuda. Ni lo menciones. Fue solo una pequeña ayuda. Incluso sin usar la visión espiritual, Ren se dio cuenta de que la vergüenza de Izumi había llegado a su punto máximo. Así que se abstuvo de hacer nada que pudiera irritarla aún más. Ya que te recuperaste por completo, Sajinomiya, bajemos. El último invitado llegó justo cuando Nagi y yo nos íbamos. ¿El último invitado? Izumi parpadeó confundida. Nagi se inclinó y la empujó con el codo. Tachibana Wataru y su criada. Solo entonces Izumi recordó que nadie en su familia sabía conducir. Por supuesto, sería el último en llegar. Será mejor que tengas cuidado. Si ve cómo reaccionas ante Ren, seguro que armará un escándalo en la fiesta. Sí, tendré cuidado. Izumi se quedó extrañamente en silencio, pero finalmente asintió. Era muy consciente de los sentimientos de Wataru por ella. Pero no sentía lo mismo. También sabía que Wataru tenía un corazón estrecho. Si veía cómo miraba a Ren, seguramente actuaría irracionalmente. Así que ella tuvo que mantener la compostura y asegurarse de que él no notara nada. Continuará. Al regresar al pasillo lateral, el ambiente seguía animado. La gente de ambos lados parecía haber empezado a interactuar más activamente. ¿Eh? ¿Entonces se van de vacaciones a otro sitio los próximos fines de semana? Katsura Yukiji estaba visiblemente sorprendida, su expresión estaba llena de asombro y envidia. No se puede decir que todo sea turismo, Ran respondió, su tono transmitía algunas emociones complicadas mientras recordaba experiencias recientes. A veces, ocurren cosas inesperadas durante un viaje. Por ejemplo, una vez fuimos a la isla Tsukikage y descubrimos una enorme red de narcotráfico oculta allí. Y también había varios casos de asesinato relacionados. La boda de una profesora casi se convierte en un incidente de novia de sangre, Kaguya añadió, sacudiendo la cabeza ligeramente. Hubo una ocasión en que Mori-san casi se vio envuelto en un caso de asesinato, Ayasaka siguió hablando. Al regresar de un viaje, nos topamos con una situación de conflicto interno en la familia Akamoto. Incluso hubo una situación que casi llegó a ser un homicidio. Sakuya intervino en el momento justo. Y la reunión de exalumnos de mi hermana se convirtió en un caso de asesinato. Un excompañero involucró a otros dos por un suicidio ocurrido 2 años antes. Incluso mi hermana se convirtió en blanco de ataques. Sonoko añadió con un suspiro. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Todos en la sala estaban llenos de signos de interrogación. No podían entender muy bien por qué todas sus historias de viajes involucraban de alguna manera casos de asesinato. Habían oído sobre la redada de drogas en la isla Tsukikage por las noticias, pero no se dieron cuenta de que las personas frente a ellos eran las que lo habían experimentado de primera mano. Y luego estaban los asesinatos en la reunión de clases, el incidente de la novia de sangre, cada uno más perturbador que el anterior. ¿Por qué, son todos casos de asesinato? Katsura Inahiku sintió que era demasiado para procesar. Irse de vacaciones de fin de semana y encontrarse con casos de asesinato o redes de tráfico de drogas no solo era extraño, sino absolutamente inquietante. Para ser sinceros, esto también nos preocupa. No buscamos estos incidentes, pero, de alguna manera, donde quiera que vamos, nos topamos con casos extraños. Sonoko parecía resignada. Sabía que estos incidentes no eran algo que quisieran enfrentar, pero los problemas siempre parecían encontrarlos. Ya nos hemos acostumbrado. Por ejemplo, hace un rato, Nagi estaba justo enfrente del museo en Shinjuku cuando ocurrió la explosión. Lo presenció en primera persona. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Katsura Yukiji y los demás abrieron los ojos de par en par, sorprendidos. No esperaban que algo así le sucediera tan cerca a alguien que conocían. La explosión de hace una semana causó un gran trastorno, especialmente la del museo de Shinjuku, que tuvo más víctimas de las que se informó inicialmente. Aunque las noticias habían transmitido una serie de cifras, también mostraban las trágicas consecuencias. Cualquiera que viera esas escenas no podría resumirlo solo con cifras. En esa explosión se perdieron vidas reales. Y entonces el atacante lanzó una segunda advertencia. El próximo objetivo era la Todou Love Line. Esa línea de metro siempre estaba abarrotada. Las bombas colocadas a lo largo de las vías causarían incluso más víctimas que el incidente del museo de Shinjuku. Peor aún, el tercer objetivo fue el edificio municipal, del que apenas se anunció al público.
Eso es cierto. Como alguien que presenció la explosión, Wataru tuvo experiencia de primera mano con ello. La explosión fue demasiado repentina. Ese día, la expresión de Wataru se crispó un poco al recordar cómo Nagi lo había sermoneado ese día. Si tienen preguntas, pregúntenme. Casualmente, el museo de enfrente explotó. Las ondas expansivas destrozaron los escaparates de todas las tiendas de la calle. El extremo más alejado fue el menos afectado, pero la zona central quedó sumida en el caos. También he notado más patrullajes policiales últimamente, especialmente alrededor del museo, el edificio municipal y las calles principales. Muchos estudiantes que volvían directamente a casa después de la escuela no tenían ni idea. Pero Wataru, quien tenía un negocio de alquiler de vídeos, notó la diferencia. Con menos gente en las calles, era más fácil detectar coches patrullas indistintivos. Vaya, así que este es el tipo de vida que llevan Nagi e Izumi después de transferirse de escuela, incluso a Inagiku le resultó difícil soportarlo. Si cada vez que saliera se encontrara con asesinatos o atentados, honestamente no sería capaz de soportarlo. Especialmente después de la explicación tan objetiva de Wataru. La señorita Sakuya también pasó por este tipo de vida. Kasumi Aika, que había estado escuchando desde un lado, giró su mirada en silencio hacia Sakuya. Ahora estaba segura de que algo grave había sucedido tras bambalinas, involucrando tanto a Nagi como a Sakuya. Sakuya también tenía algo que decirle hoy. ¿Estaría relacionado con estos sucesos? Grieta. La puerta del pasillo lateral se abrió de nuevo. Todos se giraron hacia el sonido. Los primeros que vieron fueron a Nagi e Izumi entrando. Izumi. Wataru casi gritó. No había visto a Izumi desde que se transfirió de Akuo. Aunque sabía dónde vivía, no tenía ningún motivo adecuado para ir a visitarla. Si fuera Nagi, tendría muchas excusas. Además, ni siquiera las necesitaba. Ella a menudo le pedía que buscara ediciones de colección de películas y anime. Eso le daba muchas razones para visitarla. Pero ese mismo razonamiento ya no podía aplicarse a Izumi. Ya no. Mientras los ojos de Wataru estaban fijos en ella, todos los demás en la habitación ya habían notado algo. Especialmente como espectador, los ojos de Chica estaban llenos de una sutil simpatía. Una vez que cambió al modo espectador, pudo leer las emociones de quienes la rodeaban como un libro abierto, y los pensamientos de todos quedaron al descubierto. Por ejemplo, el corazón de Wataru estaba completamente con Izumi. Por desgracia, la mirada de Izumi permaneció serena, sin mostrar ningún indicio de fluctuación emocional hacia Wataru. Era evidente que estaba reprimiendo sus sentimientos. Pero no eran sus pensamientos sobre Wataru lo que intentaba controlar, sino sus pensamientos sobre Ren. Chica, que había entrado en modo espectador, vio todo con claridad. De hecho, incluso sin usar esta habilidad, la reacción de Wataru fue tan obvia que cualquiera con ojos podía verla. Pero sus sentimientos secretos nunca darían fruto, porque la persona a la que amaba en secreto no tenía absolutamente ningún afecto por él. Por mucho que Chica observara con atención en modo espectador, no pudo encontrar ni un rastro de emoción romántica hacia él. De hecho, incluso había un atisbo de irritación. Ese sentimiento de ¿por qué me quieren? Permanecía en su corazón. Desafortunadamente, la persona que amo en secreto no me ama. Chica suspiró por dentro. No importan las circunstancias, siempre y cuando la persona que te gusta no esté interesada en ti, es un amor completamente unilateral. Luego miró a Kijimasaki con una mirada peculiar. ¿Por qué es tan complicado el estado emocional de esta criada? En modo espectador, podía leer los pensamientos superficiales de muchos. Aunque solo fuera superficial, eso ya era más de lo que la mayoría podía ocultar. Los pensamientos de la criada, Kijimasaki, no eran la excepción. Pero lo que le extrañó a Chica fue lo profundamente contradictorios que eran. Ella esperaba que el deseo de Wataru se hiciera realidad, y al mismo tiempo, esperaba que no. Había incluso un rastro de celos oculto en esas contradicciones. Era débil, tan débil que ni siquiera la persona misma era consciente de ello. Un triángulo amoroso de libro, pensó Chica. Al amo le gusta otra chica, a la chica no le gusta él, pero a la criada le gusta el amo. Ah, pero como a Izumi no le gusta la criada, esto no cuenta como un triángulo amoroso. Aún así, todo el asunto hizo reír a Chica por dentro. ¿Son estos dos, amo y criada, realmente tan inconscientes? Dado que el amor del amo no será correspondido, ¿no sería ideal que la criada interviniera? Bueno, eso fue justo lo que pensó. Chica no fue tan tonta como para decirlo en voz alta. Ahora desempeñaba el papel de espectadora. Como espectadora, debía permanecer en silencio.
Sin importar cómo se desarrollara la obra en el escenario, solo debía observar con calma y equilibrio, sin expresar jamás sus opiniones a la ligera. Un espectador que habla ya no es un espectador. Mantén la racionalidad y la sensibilidad. Así es como uno se convierte en un espectador, como Ren, observando en silencio todo lo que sucede. Como poseedor de la fuente del mar del caos, Ren podía otorgar fácilmente esta habilidad a otros. Pero incluso sin recurrir a un poder extraordinario, ya podía adivinar lo que Wataru estaba pensando. La situación de la mayoría de las personas era tal como él la recordaba. Aunque había diferencias entre la historia y la realidad, también había similitudes innegables. La verdadera brecha entre la ficción y la realidad suele residir en la personalidad y el comportamiento. Las personas reales no actuaban con la misma naturalidad que los personajes de ficción, especialmente aquellos de familias prominentes. Por supuesto, hubo excepciones. Por lo menos, Tachibana Wataru era muy parecido a la versión que Ren recordaba. Pero Ren no estaba completamente seguro de si su memoria era precisa. ¿Cuánto tiempo sin verte, señor presidente del Consejo Estudiantil? Izumi fue el primero en saludar a Katsura y Najiku. En la Academia Aquo, ambos habían interactuado frecuentemente gracias a Naji. ¿Cuánto tiempo sin verte, señorita Izumi? ¿Te ves bien? ¿En serio? Quizás sea porque hoy dormí un poco. Como es el cumpleaños de Sakuya, me quedé despierto hasta muy tarde anoche. Mientras hablaba, Izumi miró a Naji que estaba a su lado. Katsura y Najiku, que conocía muy bien a Naji, comprendió inmediatamente. No era nada extraño. Después de todo, Izumi y Naji eran amigos desde la infancia. Era bien sabido que eran amigos de la infancia. No sería de extrañar que Naji hubiera arrastrado a Izumi a jugar videojuegos toda la noche. Naji simplemente frunció los labios, claramente molesta por ser culpada nuevamente. Entonces Izumi dirigió su atención a Wataru. ¿Cuánto tiempo sin verte, Wataru? Sí, ¿cuánto tiempo sin verte? Wataru y Naji-chan tienen una relación muy cercana. Aunque discuten constantemente, Sakuya invitó a Wataru a su fiesta de cumpleaños. Grieta. Aunque las palabras no fueron particularmente duras, para Wataru fueron como una mirada maldita que lo convirtió en piedra. Él recordó. Todavía recordaba que él y Naji eran una pareja comprometida. Aunque él y Naji ya habían hablado de ciertas cosas, no eran asuntos que se pudieran compartir. Nadie más que ellos dos conocía el acuerdo completo al que habían llegado. Naturalmente, no podía hablar de ello abiertamente. Hasta que el compromiso se cancelara oficialmente, esto no podía decirse a la ligera. De lo contrario, si algo grave sucedía, no sabía qué sería de Naji, pero su propio destino sin duda no sería nada agradable. En cuanto a si Izumi lo sabía, definitivamente no lo sabía. Naji no era de las que lo compartían todo, sobre todo algo tan delicado como un contrato de compromiso. Jamás se lo revelaría a un tercero. Izumi simplemente estaba redirigiendo la conversación hacia Naji por instinto. Sabía que al hacer eso Wataru desviaría su atención. Ahora, al ver la reacción de Wataru, Izumi confió en que su táctica había funcionado. PFFFT. Chica no pudo contener la risa. Como comprendió los pensamientos de Izumi y Wataru, se dio cuenta de lo ridículo que era todo esto. Izumi quería desviar la atención de Wataru y no tenía malas intenciones. Pero para Wataru, ese era el último tema que quería que se mencionara, porque en realidad él era el prometido de Naji. Señorita Chica. Izumi inclinó la cabeza ligeramente mientras miraba a Chica, quien de repente se echó a reír. No, no es nada. Solo pensé en algo gracioso. Reprimiendo sus emociones persistentes, Chica forzó una sonrisa. Ella no había esperado este tipo de drama antes de que la cena hubiera comenzado. En ese momento, Chica finalmente entendió por qué a Ren le gustaba tanto ver los desastres de otras personas. María preparó rápidamente la cena y el pastel de cumpleaños para la fiesta. El pastel fue elaborado en colaboración, e incluso tenía imágenes de Ayasaka, Sakuya Aizawa y Sonoko. Era evidente que había sido preparado especialmente. Entonces, que las tres estrellas de la fiesta de hoy pidan sus deseos primero. Ayasaka, Sakuya y Sonoko cerraron los ojos ligeramente y juntaron sus manos cerca de sus labios. Después de un momento, los tres abrieron los ojos. ¿Todos pidieron sus deseos? Los tres asintieron levemente. Espero que tus deseos se cumplan. Alabado sea el señor loco. Las palabras de María provocaron miradas extrañadas en aquellos que no conocían la referencia, mientras que los que la entendieron sonrieron sutilmente. Sí, espero que el señor loco me conceda mi deseo.
Sonoko habló primero con una sonrisa. El deseo de la señora Suzuki sin duda se hará realidad. Creo que el señor loco está escuchando. Ayasaka añadió seriamente. Ja ja ja. Apuesto a que el señor loco puede oírnos alto y claro ahora mismo. Sakuya se rió, incapaz de reprimir su diversión. Sin embargo, sus comentarios dejaron con signos de interrogación en la mente a quienes no conocían el contexto. No estaban seguros de si estos tres estaban contando algún tipo de broma interna. En cuanto al señor tonto que estaba sentado a un lado, ciertamente escuchó todo. Sin embargo, en lugar de escuchar los deseos reales, escuchó su clara esperanza de que el señor loco los ayudara a cumplir esos deseos. Al escuchar esas palabras, Ren, que ocupaba la posición de loco, sintió que le venía un dolor de cabeza. María se cubrió la boca con la mano, alisando las comisuras de los labios, luego rápidamente comenzó a cortar el pastel. Como anfitrionas de la fiesta de cumpleaños, las tres adorables niñas fueron naturalmente el centro de la celebración. Cada invitado recibió un trozo de pastel como agradecimiento por unirse a las festividades. El pastel era enorme. Incluso después de que todos recibieran su rebanada, aún quedaban 2/3. El resto sería para las chicas más golosas. Nagi-chan, ¿cómo te sientes acerca de tu nueva escuela? Una vez que el grupo se dispuso a comer y charlar, Inagiku preguntó con curiosidad. La pregunta despertó el interés de todos. Todos seguían confundidos por el traslado de Nagi a Izumi. Después de todo, había sucedido muy de repente. ¿Qué tipo de escuela podría hacer que ambos decidieran transferirse sin dudarlo? Está bastante bien. El ambiente y la atmósfera son agradables. Aparte de que no puedo evitar quedarme dormido en clase, no hay nada realmente malo. Para Nagi, no había mucha diferencia entre Akuo y Teitan. Aparte de la escala, parecía que había pasado más tiempo en Teitan en los últimos meses que en Akuo durante todo el año pasado. Lo que enseñan los profesores ahora lo aprendí hace 2 o 3 años. Su nivel no es muy alto. Pero cuando me da sueño, simplemente voy al club a descansar. Pero sigo yendo a la escuela regularmente, ¿verdad, Izumi? MMM. Izumi, al escuchar su nombre, asintió levemente y respondió con seriedad. Nagi-chan no se ha saltado ninguna clase en su nueva escuela. Incluso cuando está aburrida, va a descansar al club en lugar de salir del campus. ¿E tilde? Y Nagiku miró a Nagi con sorpresa. Podía entender que a Nagi le aburrieran las clases. Al fin y al cabo, Nagi siempre había sido inteligente. Sus principales problemas eran ser retraída, tener poca autodisciplina y poca resistencia física. Aparte de esos problemas menores, Nagi tenía muchas fortalezas. Pero después de la transferencia, parecía que Nagi había corregido muchos de sus viejos malos hábitos. Pensándolo bien, parecía como si Nagi se hubiera escapado de casa. De lo contrario, no habría acudido a ella para aprender kendo. Ahora asistía a la escuela con regularidad, no estaba encerrada en casa e incluso mejoraba su condición física. Todo parecía ir bien para la pequeña Nagi desde que la cambiaron de escuela. ¿Qué cambió? ¿Podría ser que Akuo y Nagi simplemente no fueran compatibles? Esa parecía la única explicación que Inagiku podía pensar. De lo contrario, ¿por qué todos los malos hábitos de Nagi mejoraron en el momento en que dejó a Akuo? ¿Esto es real? Segawa miró a Nagi con incredulidad. Nagi, la que solía faltar a clase todo el tiempo, ahora va a la escuela con normalidad. Y lo peor que hace es echarse una siesta en el club. Aunque ese comportamiento no era exactamente bueno, a los profesores de Teitan High realmente no les importaba. No por su estatus sino por sus notas. En varios exámenes de colocación, Nagi había obtenido la máxima puntuación. Además, había donado dinero a la escuela en su nombre e incluso había renovado un edificio antiguo. Aunque actualmente lo usaba su club, una vez que Nagi se graduara, ese edificio no sería propiedad de la escuela. Eso por sí solo fue un gran logro para la escuela. ¿Qué podían decir los profesores o el director? Por supuesto que la tratarían bien. ¿Faltarse a clase? Eso ni siquiera vale la pena mencionarlo. Los estudiantes con mejor rendimiento siempre reciben un trato especial. De lo contrario, ¿cómo podrían diferenciarse del resto de los estudiantes? ¿De verdad te sorprende que vaya a clase como una persona normal? Nagi arqueó las cejas. Pero al pensarlo, se dio cuenta de que solo había ido a Aqua una docena de veces el año pasado. Sí, incluso a ella le resultó difícil de creer. Habían pasado solo unos meses desde su transferencia, pero ya había corregido muchos de sus viejos malos hábitos. ¿Fue porque había ganado fuerza?
¿O porque esperaba seguir adelante? O tal vez fue porque la mirada de Nagi se desvió sutilmente hacia Ren, que estaba comiendo pastel tranquilamente cerca. Asombroso. Asakaze Risa no pudo evitar asentir en señal de acuerdo. Ella nunca imaginó que un cambio tan dramático podría ocurrir después de que Nagi se transfiriera de escuela. Pero considerando lo exagerada que fue la transformación de Nagi, Risa pensó que tenía que haber una razón específica detrás de eso. Ahora que lo pienso, Nagi-chan, ¿están todos en el mismo club? De repente, Risa recordó el club que Nagi había mencionado y continuó con sus preguntas. Sí. Es genial tener un club. Además de poder hacer actividades juntos los fines de semana, también nos da un espacio para relajarnos en la escuela. Entonces, ¿qué tipo de actividades has estado haciendo recientemente? Últimamente. No mucho. Dentro de medio mes asistiremos a la celebración del 60 aniversario del conglomerado Suzuki, así que no tenemos nada más programado por ahora. El 60º aniversario del Suzuki Zaibatsu fue un acontecimiento importante recientemente. En particular, un ladrón provocó abiertamente a la Suzuki Zaibatsu, incluso intentando robar la perla negra que la Zaibatsu había mostrado esa misma mañana. Este incidente causó un gran revuelo. El robo anterior en el Museo Beika había terminado con el ladrón dejando otro cartel burlón. Sin embargo, el tono de esa carta había sido extremadamente provocador, obligando a la familia Suzuki a sacar a la luz la verdadera perla negra y a entablar una apuesta arriesgada con el ladrón. Al final, ¿logrará la familia Suzuki proteger la perla negra o el ladrón logrará robarla con éxito? Por supuesto, que un acontecimiento así ocurriera durante la celebración del 60º aniversario del conglomerado hizo que todo pareciera una broma. Para decirlo sin rodeos, si el Suzuki Zaibatsu podía derrotar a un ladrón, eso era lo esperado. Pero si ni siquiera podían hacer eso, significaba que no eran mejores que un ladrón. Los ojos de Risa Asakaze parpadearon levemente. Luego dijo con cautela. La verdad es que todos están pendientes del evento del 60 aniversario de Suzuki Zaibatsu. Esperando para reírse de ellos, ¿eh? Nagi no era tan cautelosa, diciendo en voz alta lo que otros simplemente insinuaban. Su expresión no mostraba la menor preocupación por lo que pensaran los demás. Si quieren mirar, que miren. ¿Crees que a Suzuki le importaría? Sonoko, cuyo nombre había surgido, se rió entre dientes con una sonrisa casual. Así es, ríanse si quieren. Si a nuestra familia Suzuki le importaran esas cosas, no lo haríamos así. Sonoko era muy consciente de que muchos otros conglomerados se estaban burlando de Suzuki Zaibatsu. ¿Y qué? Quizás esto solía importarle a la familia Suzuki en el pasado, pero ahora no significa nada. Podrían haber evitado la broma desde el principio. Basta con mirar lo que hizo su madre al principio. Cambiar la perla negra real en el último segundo. Esa sola jugada podría haber debilitado por completo la arrogancia del ladrón. Pero no lo cambió todo Ren. Restauró el brillo original de la perla negra e incluso le hizo modificaciones, convirtiendo lo que una vez fue una reliquia simbólica en una auténtica. ¿Cómo podrían mantener un perfil bajo después de eso? La familia Suzuki no tuvo más remedio que centrarse en la esencia. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al ver las reacciones de Nagi y Sonoko, Risa Asakaze estaba llena de interrogantes. Entonces, ¿hay un secreto detrás de todo esto? Bueno, más o menos. Como dijo Nagi-chan, si puedes averiguarlo, adelante, inténtalo. A Sonoko no parecía importarle mucho. Sabía algunas cosas, pero algunos detalles no eran tan fáciles de descubrir. ¿En serio estás diciendo que Risa parecía escéptica. La forma en que Nagi y Sonoko expresaron las cosas claramente indicaba que este misterio tenía matices. Aún así, parecía obvio que la historia oculta no era fácil de descubrir. En ese caso, ¿podemos asistir también al 60 aniversario de Suzuki Zaibatsu? Sí, claro. Sonoko lo pensó brevemente y no se negó. Mi familia ya debería haber enviado una invitación al santuario Asakaze, pero tus padres probablemente no hayan respondido. Entonces estoy seguro de que no ha habido respuesta. Risa murmuró sin rodeos. Mi viejo odia los eventos sociales. Mi madre siempre dice que nació para dirigir un santuario. Y siempre responde lo mismo. ¿Qué tiene de malo custodiar un santuario? Quizás los dioses aparezcan algún día. Eso fue claramente una queja del padre de Risa. Pero sus palabras inmediatamente llamaron la atención de muchos en la sala, y sus ojos instintivamente se dirigieron a Ren, quien estaba comiendo pastel tranquilamente.
Se suponía que la existencia de dioses era imposible, sobre todo en un mundo científico como este. Tales cosas eran irreales. Pero incluso en un mundo tan arraigado en la ciencia, ahora existía alguien que realmente podría estar recorriendo el camino hacia la divinidad. En cierto modo, la queja del padre de Risa podría verse como una especie de profecía. Sonoko rápidamente volvió en sí y cambió su mirada. En ese caso, le pediré a mi hermana que te envíe una invitación individual después de la fiesta. Señora Katsura Yukiji, señorita Katsura Inahiku, ¿quieren unirse a nosotros también? Oh Dios mío. Los ojos de Yukiji se iluminaron de verde deseo. Lo único que tenía en mente era el suntuoso banquete. Aunque ahí no le prohibían beber demasiado, no había ninguna regla que prohibiera el alcohol. Eso hizo que Yukiji se emocionara de verdad por asistir a una fiesta donde, sin duda, se serviría licor fino. Después de todo, este tipo de alcohol premium rara vez se encontraba a menos que se asistiera a eventos de este nivel. Y hermana. Al ver la expresión de su hermana mayor, Inahiku supo que sería imposible negarse. Gracias, señora Suzuki. Ah, no es para tanto. Es solo una invitación. La señorita Inahiku también puede intentar investigar los secretos que ocultamos. Si descubre algo, creo que sería divertido. HMM. Claro, lo intentaré. Inahiku no estaba segura de por qué alguien sería tan abierto a permitir que otros indagaran en sus secretos, pero dado que la persona involucrada había dado luz verde, pensó que no había daño en investigarlo. A veces, cuanto más oculto estaba algo, más gente quería descubrirlo. Bueno, entonces, terminemos esta charla seria. Como anfitrión, Nagi fue el primero en levantarse y levantar un vaso de jugo. Ayer fue el cumpleaños de Ayasaka. Hoy es el de Sakuya. Mañana es el de Sonoko. Creo que es el destino que nuestros cumpleaños estén tan cerca. Así que, ya que el destino nos unió, celebremos nuestros 3 cumpleaños a la vez. Me siento un poco mal por Ayasaka, ya que su cumpleaños fue ayer, y por Sonoko, ya que el suyo es mañana. En verdad, Nagi se enteró ayer de que los 3 tenían cumpleaños en abril, cada uno con un día de diferencia. Entonces, esta fiesta de cumpleaños se organizó apresuradamente y solo fueron invitados amigos cercanos. En cualquier caso, todavía quiero desearles a ambos un feliz cumpleaños hoy. Esta es nuestra primera fiesta de cumpleaños juntos. Creo que habrá muchas más. La fiesta de cumpleaños duró hasta las 7 p.m. Todos regresaron a casa bastante tarde. Salvo quienes tenían coches enviados desde casa, el resto regresó en un vehículo de la casa de los Anzenin. Como había mencionado anteriormente, Sakuya Aizawa trajo a Kasumi Aika de regreso a su casa. Sin embargo, tras salir del coche, Sakuya no condujo a Aika a la casa principal. En cambio, se dirigió a la piscina privada construida en el anexo, destinada a practicar buceo. Cuando llegaron, la noche estaba quieta y silenciosa, no había ni un solo sirviente a la vista. Estallido. Sakuya encendió las luces, iluminando instantáneamente toda el área oscura de la piscina. Señorita Sakuya, ¿qué está haciendo? Kasumi Aika todavía no entendía qué estaba haciendo Sakuya. Solo míralo de reojo. Es la primera vez que lo pruebo, pero como es un regalo de Ren, no debería haber ningún problema. De pie junto al borde de la piscina, Sakuya abrió una escotilla sellada. En el momento en que se abrió, las luces dentro de la piscina se activaron y los monitores circundantes cambiaron a transmisiones de cámaras submarinas. Al mismo tiempo también se puso en funcionamiento el sistema de vigilancia de la piscina. Mirando hacia abajo desde el borde, parecía que se podía ver el fondo fácilmente. Ni siquiera parecía tan profundo. Pero Sakuya sabía la verdad. La piscina tenía 15 metros de profundidad. Esto era mucho más profundo que las profundidades estándar para hacer snorkel. Normalmente, un entrenamiento de buceo adecuado en una piscina de este tipo requiere un entrenador profesional para garantizar la seguridad. Un solo error podría ser fatal. Sin embargo, Sakuya no parecía preocupado en lo más mínimo por eso. Aika, tráeme una toalla y observa desde un lado. No te sorprendas demasiado. Y no pidas ayuda. Después de ver mi prueba, responderé a tus preguntas. Luego te lo explicaré todo. Aunque Aika no entendió, asintió levemente. Está bien. Vestida con un kimono, primero cogió una toalla de baño grande para envolverse y luego se sentó en el área de descanso de la piscina. Sakuya miró a Aika y luego arrojó sus zapatos a un lado. Sin siquiera quitarse el vestido azul, adoptó una postura de buceo y se zambulló en el agua como un delfín.
Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. La vista sorprendió tanto a Aika que se puso de pie en estado de shock. Justo cuando estaba a punto de lanzarse hacia adelante en pánico, los monitores cerca de la piscina mostraron la condición bajo el agua de Sakuya. Ella era rápida. Incluso con vestido, Sakuya se movía rápidamente en el agua, acelerando con solo sutiles movimientos corporales. El vestido, que debería haber sido un estorbo, no le afectó en absoluto. ¿Es esta la habilidad oculta de Sakuya? Aika miró hacia una de las cámaras de vigilancia. De todos modos, su tío debería llegar pronto. Tomando una respiración profunda, trató de calmar sus nervios y continuó mirando a Sakuya en la pantalla. En ese momento, Sakuya se llenó de una abrumadora sensación de emoción. Ah, ya lo siento. Siento como si todo mi cuerpo respirara. No necesito abrir la boca ni usar pulmones ni branquias para respirar. Puedo respirar con naturalidad. Y mis movimientos bajo el agua son totalmente libres. Sin embargo, hay un límite de tiempo. Miró su reloj. Una sección de la esfera se había vuelto roja y el minutero marcaba el tiempo, indicando claramente una cuenta regresiva. 13 minutos. Ese es el tiempo que puedo respirar y moverme libremente bajo el agua. Después, la habilidad se desactivará. Eso es más que suficiente. Se zambulló rápidamente, cubriendo los 15 metros de profundidad. Tardó menos de 10 segundos en llegar al fondo. 15 metros no eran suficientes para causar una presión aplastante, pero la presión del agua aún era palpable. Podía sumergirse más profundo, pero ese era probablemente el límite seguro. Mientras continuaba nadando en la parte más profunda, de repente escuchó un ruido desde arriba. Incluso a través del agua, Sakuya podía escucharlo claramente. Sakuya. ¿Por qué saltó? Rápido. Rescátala. Rápido. Al levantar la vista, Sakuya vio a su padre, habitualmente desaliñado, agitándose en el borde de la piscina y gritando en pánico. Sakuya miró su reloj. Aún le quedaban 8 minutos. Solo llevaba 5 bajo el agua. Papá, realmente te apresuraste. Sakuya suspiró y se disparó hacia arriba como un delfín. La distancia de regreso a la superficie era de 15 metros. Pero antes de que cualquier operación de rescate estuviera lista, Sakuya ya había salido a la superficie. Papá, tu hija no está muerta. Y apoyó los brazos en el borde de la piscina, mirando a su padre, que estaba congelado en el lugar, con el rostro en blanco por la sorpresa. Ese Sakuya, tú, casi me das un infarto. Al ver a su hija viva y hablando, su padre tartamudeó, abrumado por el alivio y el miedo. Jaja, y estaba en medio de un buen examen. Sakuya sabía que era imposible continuar con las pruebas ahora. Aún así, ya había confirmado los resultados. La función de respiración subacuática y la eficiencia del movimiento eran excelentes. El equipo que Ren fabricó superó con creces sus expectativas. Ella se subió por la escalera que había al borde de la piscina. Su vestido empapado se le pegaba incómodamente, haciéndole querer cambiarse inmediatamente. Pero además de cambiarse de ropa, también necesitaba calmar a su padre, cuyo corazón claramente había recibido un golpe. Está bien, papá. Estoy bien, ¿verdad? Tú estás bien, pero mi corazón no. Su padre puso los ojos en blanco, frustrado. Dios sabía que casi se le paró el corazón al enterarse de que Sakuya se había tirado a la piscina de clavados. Ya había perdido a su esposa. La idea de perder también a su hija era insoportable. Por suerte, ella salió ilesa. De lo contrario, ¿cómo podría enfrentarse a su madre en el más allá? Aunque no entendía cómo era posible, el corazón de su padre finalmente comenzó a calmarse. Ahora explícamelo todo. Claramente. Continuará. Acabo de terminar un FIC en el que estaba trabajando y pienso empezar otro pronto, así que si tienen alguna recomendación, compártanla. Además, es una nueva semana, no olviden dejar más piedras para obtener bonificaciones XD. Después de salir de la piscina, Aizawa Sakuya siguió monitoreando el estado de su reloj. Parecía que desde que su cabeza emergió del agua, la zona roja del reloj se había vuelto verde y la cuenta regresiva había pasado de 8 minutos a 5 minutos. Así, mientras su cabeza permaneciera sumergida, se activaría la capacidad de respirar y moverse libremente bajo el agua. Al salir del agua, el tiempo restante comenzaría a recuperarse. En pocas palabras, tenía 13 minutos de uso. Una vez consumida, tardaría 13 minutos en recargarse. Originalmente, pensó que requeriría más tiempo, o incluso algún consumo espiritual. Entonces Sakuya hizo una pausa.
No, el consumo espiritual aún existe. Es solo que esta habilidad específica no consume mucho. Quizás si la usara más tiempo, notaría algunos síntomas de agotamiento espiritual. La espiritualidad se origina en el cuerpo espiritual y también puede considerarse un tipo de energía. Pero la energía no es lo mismo que la espiritualidad. El consumo más notorio ocurre cuando la espiritualidad se agota. Como no he tomado la poción, no he transformado formalmente mi energía en espiritualidad. Así que no puedo saber con precisión cuánto he consumido ni cuánto me queda. Como mucho, puedo sentir mis reservas de energía, e incluso eso es vago. Como era de esperar, incluso con un artículo tan impresionante, no puedo subestimar sus implicaciones. Aún así, una vez que me convierta en Beyonder y mi espiritualidad aumente significativamente, debería poder usar este objeto con mayor eficiencia. Por ahora, aún existen algunas limitaciones. Después de ordenar sus observaciones sobre el artículo, Aizawa Sakuya se puso una bata de baño y salió. Kasumi Aika estaba sentada tranquilamente afuera. Como todas eran chicas, era más fácil así. Cuando salió, Sakuya se sentó justo enfrente de Aika. ¿Cómo fue? Kasumi Aika se quedó en silencio por un rato. Entonces, ¿este es el secreto que la señorita Sakuya y los demás están ocultando? No del todo. Es solo un pequeño secreto. Comparado con lo que realmente ocultamos, esto es solo un aperitivo. Mientras hablaba, Sakuya levantó su mano izquierda y miró el reloj en su muñeca. Este es un regalo de cumpleaños de Ren. Entonces, Aika, ¿cuánto crees que vale este reloj? Kasumi Aika lo examinó cuidadosamente y luego negó levemente con la cabeza. Inestimable. Señorita Sakuya, aunque mis conocimientos son limitados, entiendo que este tipo de regalo no tiene valor monetario. Pero a juzgar por lo que acaba de demostrar, puedo decir con certeza que si la función del reloj se hiciera pública, habría innumerables personas dispuestas a pagar una fortuna por obtenerlo. Y lo que tiene valor no es el reloj en sí, sino la persona que lo fabricó. Kasumi Aika lo entendió rápidamente. Entonces ese chico realmente es el núcleo de tu grupo. Aizawa Sakuya no lo negó. En cambio, hizo una pregunta. Entonces, Aika, ¿crees que Ren mintió? Kasumi Aika recordó cuidadosamente todo lo que Ren había dicho, luego negó con la cabeza ligeramente. No, todo lo que dijo era cierto. Siempre recalcó que era una persona común y corriente. Quizás al principio no lo entendí bien, pero ahora lo entiendo. Lo que enfatizó fue que las identidades que la gente puede investigar son todas comunes y corrientes. A eso se refería. Exactamente. La identidad oficial de Ren es muy simple. Una persona común y corriente. Por mucho que lo investigues, el resultado no cambiará. Pero también es la persona común y corriente más extraordinaria. Después de escuchar esto, Kasumi Aika no sintió emoción, solo confusión. Entonces, ¿por qué me cuentas todo esto ahora? Sakuya asintió levemente. Porque lo que voy a decir a continuación tiene que ver contigo. Ren me pidió que te recordara que pronto te enfermarás. La enfermedad que te ha estado atormentando durante años. Hoy se lo pregunté por casualidad. Dijo que tu enfermedad tiene cura. Kasumi Aika hizo una pausa por un momento, luego entendió. ¿Te refieres a través de medios especiales? Aizawa Sakuya asintió. Tu condición física te ha afectado desde que naciste. Si tu familia hubiera podido curarla, ya lo habría hecho. No habrían permitido que afectara tu salud durante tanto tiempo. La familia Kasumi era adinerada y contaba con excelentes recursos médicos. Si hubiera habido una forma de curar la enfermedad de Aika, el dinero no habría sido un obstáculo. Y, sin embargo, incluso en tales circunstancias, su enfermedad había persistido desde su nacimiento. Eso por sí solo demostró que no era algo que pudiera resolverse con la medicina convencional. Pero lo que los medios normales no pueden solucionar, los métodos extraordinarios sí podrían hacerlo. Kasumi Aika volvió a detenerse. No esperaba que su condición pudiera tratarse, y menos aún con métodos poco convencionales. Señorita Sakuya, ¿de verdad está bien contarme todo esto? No es nada grave. Aizawa Sakuya agitó su mano casualmente. Ya obtuve el permiso de Ren. Además, esto no es algo que podamos mantener oculto para siempre. Tarde o temprano, saldrá a la luz. Solo intentamos controlar el tiempo. Ahora que tenemos más aliados, mientras no tomemos la iniciativa de revelar nada, algunas cosas no saldrán a la luz. Y lo más importante, creo que Aika no hablará de esto casualmente con otros.
Kazumi Aika hizo una breve pausa, luego lentamente cerró los ojos, colocó sus manos sobre su abdomen inferior e inclinó la cabeza ligeramente. Sí. Juro por el apellido Kazumi que no revelaré nada de esto. Bien. Con esa promesa, me quedo tranquilo. Entonces, ¿estás listo? Ahora mismo. Kazumi Aika parecía un poco aturdida, un rastro de vacilación apareció en su rostro. Pero, la fiesta de cumpleaños acaba de terminar. ¿No es un poco repentino? Está bien. Haré la llamada. Sakuya dijo con calma, sacando su teléfono para contactar a Ren. Cuando sonó el timbre, Ren abrió la puerta y vio a las dos personas que había conocido hacía apenas media hora. Miró a Aizawa Sakuya con un leve dolor de cabeza. Está un poco ansiosa, señorita Aizawa. Aunque en realidad tenía mucho tiempo libre, no quería juntar demasiadas cosas a la vez. Lo siento, lo siento. Pensé que, ya que teníamos tiempo, deberíamos resolver el problema de Aika lo antes posible. Aizawa Sakuya juntó las manos y se disculpó repetidamente. Ren naturalmente sabía que Sakuya no lo estaba molestando intencionalmente, pero todavía deseaba que ella prestara más atención al tiempo. La próxima vez no tengas tanta prisa. Entra primero. Después de recordárselo, los dejó entrar. Ya eran las 8:12 p.m., todavía un poco temprano para la hora de dormir. En estos días, Ren generalmente se quedaba despierto hasta más tarde y generalmente se iba a la cama alrededor de las 11 p.m. Durante este tiempo, leía libros o estudiaba las herramientas que creó usando su don. En realidad, no tardaría mucho en eliminar las lesiones del cuerpo de Kazumi Aika. Lo que sí llevaría tiempo sería regularizar su condición después de que se las extirparan. Pero no hacía falta mencionarlo ahora. Como todos estaban de acuerdo, era mejor proceder. La habitación con aire acondicionado mantenía la temperatura estable. Incluso Kazumi Aika, que vestía un kimono grueso, sentía algo de calor. Por supuesto, solo un poco. Un cuerpo debilitado por años de enfermedad necesitaba cuidados minuciosos. Incluso un ligero cambio en el entorno podía desencadenar un resfriado grave. Debido a que su cuerpo había estado afectado por enfermedades durante mucho tiempo, se había vuelto especialmente sensible a la temperatura. Esto estaba directamente relacionado con su salud general. Ren fue a su habitación y sacó una bata de baño que tenía pero que nunca había usado. Señorita Kazumi Aika, por favor, vaya a la otra habitación y póngase esto. Necesito acceder a su abdomen para extirpar la lesión. Entiendo. Kazumi Aika no dijo nada más, simplemente tomó la bata y fue a cambiarse. Después de ver a Aika alejarse, Aizawa Sakuya se volvió hacia Ren. ¿Debería disculparme? Las dos son chicas. ¿Por qué lo necesitarían? Si fueran de opuestos, tendría sentido que ella se retirara. Pero como ambas eran mujeres, ¿era realmente necesario? Además, después de que le extirpen la lesión, el cuerpo de la señorita Aika estará extremadamente débil. No se recuperará de inmediato solo porque la lesión haya desaparecido. Necesitará tiempo para recuperarse. Así que serás responsable de llevarla a casa después. Ningún problema. Aizawa Sakuya estuvo de acuerdo de inmediato. Ella no había planeado que Ren los llevara a casa en primer lugar. Ya era tarde, y le pedían que ayudara a curar a Aika. Que luego también los acompañara a casa sería una desfachatez. Además, no era como si no pudieran regresar a casa por sí solos. Pronto, Kazumi Aika terminó de cambiarse. La bata suelta le quedaba un poco grande, pero en realidad era mejor. Podía cubrir más parte de su cuerpo. Ren asintió levemente y comenzó a explicar el procedimiento con un profesionalismo que se parecía al de un médico. Señorita Aika, es posible que sienta algo de dolor durante la extracción. La enfermedad está profundamente arraigada en su médula ósea y la padece desde su nacimiento. Eso hace que el proceso sea más delicado. Además, el método que utilizo es bastante contundente. Aunque puedo asegurarme de que no quede ningún rastro de la lesión, no puedo hacer mucho con el dolor. Kazumi Aika lo entendió con claridad. No existía un método perfecto. El dolor podría ser el precio más bajo que tuviera que pagar. Entiendo. Ren asintió levemente, mostrando su comprensión. Tras la extirpación de la lesión, su cuerpo entrará en una fase de debilidad que durará de 1 a 2 semanas. Esto se debe a que la lesión es congénita y ha estado presente durante demasiado tiempo. Pero no se preocupe. Durante este periodo, solo necesita descansar y alimentarse adecuadamente. Eso acortará la duración de la debilidad. Si estás lista, acuéstate en el sofá y descubre tu abdomen.
Kasumi Aika asintió, se acostó en el sofá y abrió la parte inferior de su bata. Pero como era de esperar, seguía siendo una chica. Por muy serena que fuera alguien, exponerse así delante de un chico parecía antinatural. Su piel temblaba visiblemente y su expresión era inquieta. Bueno, ella todavía era una niña, después de todo. Ren no se sorprendió. Dio varios golpecitos suaves con el pulgar y al instante entró en un estado de clarividencia. Como era de esperar, el problema era grave. No podía usar demasiada fuerza. De lo contrario, su cuerpo podría no soportar la tensión mientras estuviera consciente. La lesión estaba profundamente incrustada en su cuerpo. Si hubiera tenido un medicamento que la ablandara y separara, la extirpación habría sido más fácil y menos dolorosa. Desafortunadamente, no contaba con esos medios. La única opción era la fuerza bruta. Ren levantó su mano y dibujó suavemente un círculo en el abdomen de Aika, usando orden para reunir todas las lesiones en esa área. Y Kasumi Aika ya sentía que algo se movía en su interior. El dolor llegaba en oleadas, borrando rápidamente cualquier preocupación por la modestia. Concentrarse demasiado en las lesiones solo prolongaría la fase de erupción y el dolor empeoraría. Pero esto fue solo el comienzo. Despegar. El abdomen plano de Kasumi Aika comenzó a retorcerse levemente y un lodo negro comenzó a filtrarse. ¡Ah! Su débil cuerpo ya no podía soportar el dolor y gritó de agonía. Su bonito rostro se contorsionó de dolor y grandes gotas de sudor se acumularon en su frente. Su cuerpo seguía retorciéndose, pero a pesar de sus esfuerzos, sus extremidades parecían inmovilizadas. Apenas podía moverse. Pero mientras ella luchaba, más y más sustancia negra continuaba saliendo de su abdomen. Continuará. Dolor. Dolor sin fin. Para Kasumi Aika, esto no fue nada menos que un infierno hecho de sufrimiento. Quizás haya habido un poco de dolor. Ella había sido engañada y mientras soportaba esta agonía, Aika no pudo evitar recordar la advertencia que Ren le había dado al principio. No solo un pequeño dolor, sino un dolor intenso e insoportable. Ella no pudo reprimir los gritos que salían de su garganta. Después de un tiempo desconocido, el dolor disminuyó gradualmente. Pero para entonces, Aika estaba en tal agonía que ni siquiera podía abrir los ojos. Abre los ojos y mira. La voz en su oído hizo que Aika, que apenas había podido abrir los ojos, utilizara sus últimas fuerzas para hacerlo. Ante sus ojos flotaba una masa oscura que parecía irradiar malicia. ¿Qué es esto? Abrió la boca y salió una voz ronca. Incluso ella se sobresaltó por lo áspera que se había vuelto. Pero aún así, su atención seguía fija en la masa negra que tenía delante. Esta es la causa de tu enfermedad. Esa enfermedad congénita te ha estado consumiendo la vida, debilitando tu cuerpo. Si no se trata, tu esperanza de vida se acortará considerablemente. Al escuchar la voz a su lado, Aika finalmente se dio cuenta de que eso era lo que siempre había estado dentro de su cuerpo. Estas lesiones han estado presentes en varias partes de su cuerpo. Afortunadamente, su posición se ha desplazado ligeramente, por lo que pudimos extraerlas. Esta cosa es la manifestación de una enfermedad crónica. Y como te ha estado consumiendo la vida, eliminarla naturalmente tendrá un grave impacto en ti. Pero poder eliminarlo aún será mucho más beneficioso para ti. Kasumi Aika entendió esto claramente. Al mirar esa masa negra, un escalofrío le recorrió la espalda al pensar que siempre había estado dentro de ella. Tras ver esto, finalmente lo comprendió. Un método tan inusual, como era de esperar, esta persona era todo menos común. En los próximos días, mientras te recuperas con normalidad, tu cuerpo volverá poco a poco a la normalidad. Como mínimo, no estarás tan frágil como antes, siempre preocupado por enfermarte y Aika se mordió los labios ligeramente y una voz ronca salió de su garganta. Gracias. Bueno, acepto tu agradecimiento. En ese momento, Ren ya había retirado su visión espiritual y deliberadamente evitó que su mirada se desviara en dirección a Aika, centrándose en cambio en la lesión. La supuesta lesión era como una maldición. No, más precisamente, era prácticamente una maldición. Una enfermedad era simplemente otra forma de maldición. Sus manos se cerraron lentamente y la lesión oscura se comprimió poco a poco hasta convertirse finalmente en un cristal de un negro intenso. Como era de esperar, las enfermedades y las maldiciones eran casi el mismo tipo de existencia. No es de extrañar que el camino del demonio estuviera ligado a enfermedades y maldiciones. Tanto las enfermedades como las maldiciones se denominaban colectivamente desastres. Después de recoger la enfermedad cristalizada, Ren se dio la vuelta.
Señora Aizawa, gracias por su ayuda con este asunto. Ningún problema. Aizawa Sakuya estuvo de acuerdo de inmediato. Ren asintió levemente y caminó hacia su estudio. El restante Aizawa Sakuya se acuclilló junto al sofá, sosteniendo firmemente la mano de Kasumi Aika. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele? Y la voz de Aika estaba ronca, y el dolor en su cuerpo casi la hizo perder el control. Sus fuerzas se habían agotado por completo, dejándola incapaz incluso de levantar las manos. El proceso de pelado fue más doloroso de lo que imaginaba. Me dolió tanto que no pude evitar gritar. Lo oí. Ese tono agudo que acabas de dar era incluso más agudo que los gritos de las películas de terror. ¿Cómo podía Sakuya, que había estado observando todo el tiempo, no saber cuánto dolor había soportado Aika? Especialmente durante el proceso de pelado, la voz se había vuelto cada vez más aguda, pasando de aguda y penetrante a ronca. Cualquiera que hubiera presenciado todo el proceso podía saber exactamente por lo que estaba pasando la persona. Los labios secos de Kasumi Aika se curvaron levemente. Su cuerpo débil no le permitió contraatacar, así que solo pudo intentar aferrarse a la mano de Sakuya. Te estoy molestando otra vez. No es nada. No te preocupes. A Aizawa Sakuya no le importó en absoluto. Los dos habían crecido juntos y, naturalmente, ella no quería que Aika permaneciera tan débil si existía la posibilidad de ayudarla. Ahora que existía esa oportunidad, por supuesto que hablaría por ella. Es principalmente porque Ren estaba dispuesto a ayudar. Si fuera cualquier otra persona, no sabría qué hacer. Kasumi Aika también asintió levemente. Incluso ahora, era difícil para ella imaginar ese tipo de habilidad sobrenatural. Entonces, ¿estás en la misma situación que la señora Nagi? No exactamente. Aizawa Sakuya pensó en Nagi y los demás, luego negó levemente con la cabeza. Nagi-chan y los demás ya obtuvieron el poder que deseaban, pero aún me faltan algunas oportunidades. Es solo por mi cercanía con Nagi-chan que supe algunas cosas con antelación. Por ahora solo soy un sustituto. Veo. Kasumi Aika finalmente entendió por qué la señorita Sakuya se había unido a ese grupo, y también finalmente entendió por qué la señorita Nagi y la señorita Izumi se habían transferido a otras escuelas. Las razones eran claras. No necesitas pensar en nada más. Estarás débil por un tiempo. Por ahora, en lo que necesitas concentrarte es en ajustar tu cuerpo. Después de este periodo, tu cuerpo ya no debería estar tan débil como antes. Una vez eliminadas las lesiones, el paciente definitivamente sería una persona completamente diferente a su frágil estado anterior. Espera a que te recuperes y luego ve a agradecerle a Ren. Aizawa Sakuya ya había contactado a su familia, y también a la familia Kasumi. Hoy era su cumpleaños y, para celebrarlo, había invitado a Aika a pasar la noche en su casa. Dada su relación con Aika, la familia Kasumi, como era de esperar, aceptó. Pero después de enviar a la debilitada Aika a casa mañana, probablemente habrá mucha confusión en la casa de los Kasumi. Su familia estaba destinada a verse sumida en el caos. Su padre probablemente insistiría en saber exactamente qué le había sucedido. La fiesta de cumpleaños de los tres ha terminado. Esta fue la primera vez que los cumpleaños de Ayasaka, Aizawa y Sonoko coincidieron. No se puede decir que fue completamente el mismo día, todavía había un día entre ellos. La fiesta de cumpleaños de hoy también tuvo muchos invitados, y por supuesto, todos eran amigos de Sanzen y Sajinomiya. Se puede decir que Ayasaka solo tiene a Chika como amiga en Shuchin. Sin embargo, en esta fiesta de cumpleaños, conocí a Katsura Inahiku, cuya popularidad en la historia siempre ha sido mayor que la de la heroína. Cabe mencionar que realmente hace honor a su papel como presidenta del consejo estudiantil, quien siempre ha sido muy popular. Entiendo por qué llegó a ser presidenta del consejo estudiantil de Akuo. Es una chica, pero sorprendentemente tiene un aire de chico. Incluso sus amigos la ven como una chica, como un caballero, y algunos incluso cambian sus preferencias. En cierto sentido, Inahiku es realmente asombroso. Aunque en la historia, primero perdió contra Athena Tenousu y luego contra Sanzenin. La persona que siempre le ha gustado siempre la evita. Claro, de repente recordé algo después. Recuerdo vagamente que gran parte del mérito de que Katsura Inahiku se convirtiera en presidente del consejo estudiantil recayó en la señorita Kasumi Aika. Parece que el vicepresidente sugirió que Katsura Inahiku se convirtiera en presidenta del consejo estudiantil porque sabían que tenía miedo a las alturas, ya que la oficina del consejo estudiantil de Akuo está ubicada en una torre de reloj de más de 10 metros de altura.
Hablando de este vicepresidente, justo al llegar a casa, la señorita Aizawa me llamó. Sé que quiere que le ayude a extirpar las lesiones de la señorita Kazumi Aika. Ya había accedido, pero no esperaba que trajera a la señorita Kazumi Aika tan pronto. La fiesta de cumpleaños acababa de terminar, y la señorita Aizawa la trajo. La condición física de la señorita Kazumi Aika era de hecho mucho más grave de lo que había visto antes. Ahora que me han extirpado la lesión, noté que la enfermedad tiene muchas similitudes con una maldición. La lesión también puede considerarse un tipo de maldición, pero es relativamente más fácil de extirpar que una maldición verdadera. Después de que se eliminen las lesiones, la señorita Kazumi Aika necesitará recuperarse durante un periodo de tiempo. Además, en cuanto a esta fiesta de cumpleaños, parece haber atraído mucha atención. Me pregunto qué pasará en el 60 aniversario del conglomerado Suzuki. Con eso en mente, Ren también comenzó su rutina diaria habitual. Esta fiesta de cumpleaños le permitió conocer a los miembros del consejo estudiantil de Akuo y también cambió el destino de la señorita Kazumi Aika. No sabía cuánto había ganado a cambio. Señor de los misterios. Secuencia obtenida 7. Astrólogo. Al ver que era una poción de secuencia 7 del camino de la puerta, Ren levantó las cejas. La secuencia que verdaderamente fortalece la vía del loco en las primeras etapas es la secuencia 7, mientras que tanto la vía de la puerta como la vía del error tienen su etapa crítica en la secuencia 6. Entonces, ¿todavía están en la fase de preparación? Ren no estaba seguro de si su suposición era correcta. Pero sabía que había obtenido la poción del hombre sin rostro hacía mucho tiempo, y había permanecido en la secuencia del payaso durante bastante tiempo. Después de eso, un mago de secuencia 7 probablemente sería absorbido muy rápidamente, e incluso podría permitir un doble avance similar al camino del error. Después de todo, los rasgos del maestro de trucos son también los de un mago. Como a menudo saca cartas del tarot para barajarlas y mostrar trucos de magia, puede verse como si inconscientemente estuviera desempeñando el papel de un mago. En cuanto a la astrología, Ren también la había estudiado. Gracias a las calificaciones otorgadas por el vidente, este puede estudiar diversas técnicas de adivinación y recibir de ellas la retroalimentación correspondiente. Aunque la astrología no se utiliza muy a menudo, el beneficio invisible que aporta a la adivinación es probablemente significativo. Bueno, ya sea que su subconsciente lo influenciara o no, aún así colocó el camino del loco frente a él. Ren se frotó la frente, tomó la poción del astrólogo y la bebió de un trago. Vainilla. El sabor no estaba mal, solo un poco raro. Una bebida con sabor a vainilla, no carbonatada, sino como una bebida de frutas y simplemente se sentía extraña. Mientras saboreaba cuidadosamente el sabor, la poción también comenzó a digerirse rápidamente tan pronto como entró en su boca. ¿Ya digerido? Ren miró con sorpresa la botella que tenía en la mano. Nunca había estudiado astrología a fondo, y en su vida diaria, rara vez tenía la oportunidad de usarla. Normalmente, solo la usaba por la mañana para consultar su fortuna. Pero Ren no esperaba que, aún así, la poción mágica del astrólogo de la secuencia 7 fuera absorbida por completo. Entonces, la poción del criptólogo no se absorbió directamente. ¿Será porque no me gusta usar el cerebro? En cierto sentido, esto fue bastante irónico. Ren sacudió la cabeza y descartó el pensamiento. La razón principal no fue que no usara su cerebro, sino que la poción subsiguiente, la poción Prometeo de la secuencia del criptólogo, aún no se había obtenido. Así que no había necesidad de apresurarse para absorberla. Después de ordenar las habilidades de un astrólogo, Ren tuvo una comprensión general. Es un sustituto avanzado de un vidente. Los resultados de su adivinación no son tan completos como los de un vidente, pero un astrólogo puede realizar adivinaciones simples, adivinaciones posicionales y adivinaciones con bola de cristal, y también puede interferir con la adivinación. Los astrólogos no son malos en cuanto a habilidades, pero desafortunadamente, su poder no aumenta sustancialmente. Solo adquieren más métodos de adivinación. Esto es un lamento para los astrólogos. Sin embargo, Ren ya estaba preparado para esto. Además, ascender a astrólogo significa que todas las secuencias preparatorias están completas. Cualquier avance posterior aumentará considerablemente la fortaleza. En particular, la secuencia 6 de la vía de la puerta y la vía del error son la base y la clave. La secuencia 7 de la vía del loco también añade muchas habilidades, lo que la convierte en la más poderosa de las secuencias 7. Tras resolverlo todo, Ren estaba demasiado emocionado. La siguiente etapa era finalmente el momento de hacerse verdaderamente más fuerte.
Además, el apoyo que le acompañará a continuación no solo vendrá de una fuente externa, sino también de su propia fuerza. Continuará. Había pasado medio mes desde la fiesta de cumpleaños. Había llegado la mañana del 19 de abril. Hoy era sábado por la mañana, día de descanso. Hoy también se celebró el 60 aniversario del conglomerado Suzuki. Esta vez, la celebración del 60 aniversario del conglomerado Suzuki se celebraría en un crucero. Todo estaba ya preparado y el programa estaba definido para la noche. Embarcarían en el puerto de Yokohama y, con el tiempo, el crucero navegaría hacia el puerto de Tokio. Durante este periodo, todo el interior del crucero sería como una enorme habitación sellada. El Departamento de Policía Metropolitana también había hecho los preparativos correspondientes. Después de todo, el 60 aniversario del conglomerado Suzuki no podía cancelarse a última hora. Si se canceló, ¿no significaría eso que la solución en la que había estado trabajando la policía era un compromiso? ¿Podría la policía llegar a un acuerdo ahora? Obviamente, la policía, que acababa de ganarse cierta credibilidad ante el público, no estaba dispuesta a sufrir semejante pérdida. Así que, incluso si el conglomerado Suzuki decidiera ceder esta vez, la policía se negaría rotundamente a hacerlo. Ser tan terco fácilmente traerá problemas. Al mirar las noticias, Ren solo negó levemente con la cabeza. Luego utilizó la astrología para predecir la fortuna del día. Bueno, la fortuna de hoy parece estable como siempre. La fortuna parecía estable, pero todavía podían ocurrir accidentes. De repente, una sensación inexplicable lo invadió y rápidamente se dio cuenta de lo que era. Divinidad. Las comisuras de los labios de Ren se elevaron ligeramente. Ya sabía quién estaba detrás de este intento de adivinación. Tienes tanta prisa, pero es inútil. No importaba cuán desesperada estuviera la persona detrás de escena, una adivinación dirigida a él no tendría ningún efecto. La capacidad de un astrólogo para interferir con la adivinación no era ninguna broma. Mientras hiciera pequeños ajustes al resultado, todas las adivinaciones que se le realizarán serían ineficaces. Por supuesto, Ren no le daría una lección a la persona detrás de escena. Después de todo, en un mundo sin lo sobrenatural, si un individuo misterioso percibiera algo inusual, ¿no significaría eso también que él mismo era un misterio? En lugar de exponerse ante el misterioso, era mejor hacer que el misterioso dudara de sus propias sospechas. Efectivamente, las acciones de Ren también afectaron a la bruja que estaba adivinando en otra ciudad, tratando de confirmar su siniestra premonición. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Koizumi Akako, vestida con su atuendo de bruja, observaba la bola de cristal con asombro. Esta apenas mostró reacción. ¿Por qué no hay reacción? Ella sabía que Kuroba Kaito tomaría acción hoy en el aniversario del conglomerado Suzuki, pero por alguna razón, cuando intentó adivinar las acciones de Kuroba Kaito esta vez, el resultado que obtuvo fue el mundo invertido. Esto no era una buena señal. Indicaba claramente que algo le había salido mal a Kuroba Kaito durante esta operación. Ante esta situación, casi inconscientemente intentó adivinar la causa del fracaso de Kuroba Kaito, pero el resultado fue que la bola de cristal no reaccionó en absoluto. Justo cuando Koizumi Akako estaba desconcertado, la bola de cristal reaccionó nuevamente. La única persona que Koizumi Akako podía ver en la bola de cristal era Kuroba Kaito. No había más pistas ni información, solo Kuroba Kaito. Él mismo tuvo problemas y lo atraparon. Esta suposición hizo que Koizumi Akako sospechara casi instintivamente que había algo mal con su adivinación. Pero pensándolo bien, como heredera de la magia roja, nunca había tenido ningún problema en sus innumerables adivinaciones anteriores. ¿Podría realmente haber un problema esta vez? No, no hay absolutamente ningún problema por mi parte. Como sucesora de Red Magic, Koizumi Akako todavía tenía absoluta confianza en su campo de especialización. Ella nunca se había equivocado en ninguna de sus adivinaciones pasadas, ni siquiera en aquella en la que confirmó que Kuroba Kaito no podía ser encantado por ella. La razón del fracaso de Kuroba Kaito en esta operación no podría deberse a ningún problema con su adivinación. De repente, una idea apareció en la mente de Koizumi Akako. ¿Podría ser que este fuera realmente el problema del propio Kaito? Con ese pensamiento en mente, Koizumi Akako rápidamente intentó adivinar la fortuna de Kuroba Kaito. El resultado obtenido confirmó su suposición. Muerte, demonios y el mundo al revés. Todos ellos eran los peores presagios. Este resultado hizo que Koizumi cayera en una profunda reflexión.
¿Es realmente tan terrible la suerte a este tipo hoy? A juzgar por los resultados de la adivinación, Koizumi Akako incluso pudo decir que Kuroba Kaito estaba en peligro de ser atrapado hoy. Esta fue la primera vez que Koizumi Akako se encontró con una racha de tan mala suerte. ¿Podría ser que el fracaso de este chico se deba a la mala suerte de hoy? Pensando esto, entró una vez más en un estado de adivinación. ¿El fracaso de Kuroba Kaito hoy se debió a la suerte? Esta vez, la bola de cristal no cambió, pero dio la respuesta más directa. Sí. En serio. El rostro de Koizumi Akako se contrajo ligeramente. Sabía que la suerte podía afectar el desempeño de una persona en un día determinado, pero nunca antes una adivinación había indicado un impacto tan severo. Como mucho, la suerte solo tenía una influencia leve. Pero a juzgar por los resultados de la adivinación, el fracaso de Kuroba Kaito esta vez se debería enteramente a la mala suerte. Koizumi Akako pensó por un momento y luego llamó a Kuroba Kaito. Tu suerte hoy es muy mala. Tan pronto como abrió la boca, Koizumi Akako fue directo al grano. ¿Eh? Después de levantar el teléfono, Kuroba Kaito lo miró sin palabras y luego se inclinó más cerca nuevamente. Koizumi, ¿sucedió algo grave en tu adivinación? No hay nada malo con mi adivinación. Ya sabes la razón. Punto punto punto. Bueno, al menos Kuroba Kaito lo creía. Koizumi era excéntrica, pero sus predicciones nunca se habían equivocado. Al menos, la mayoría de ellas siempre habían sido acertadas. Así que lo que... Abandonar. Imposible. Cuando escuchó la sugerencia de Koizumi, Kuroba Kaito la rechazó inmediatamente. Le era absolutamente imposible rendirse. Jamás soltaría ninguna joya que pudiera ser Pandora. Además, el aviso ya había sido enviado, por lo que en ese momento rendirse era casi imposible. Una vez que te embarcas en este camino, no hay vuelta atrás a menos que realmente encuentres a Pandora. ¿No te importa que te atrapen y que tu identidad quede expuesta? Me importa. Por eso no fallaré. Idiota. El resultado de mi adivinación ya te ha condenado al fracaso. Aún sabiendo esto, ¿aún planeas precipitarte? Al escuchar la voz exasperada de Koizumi, Kuroba Kaito ya sabía su respuesta. Bueno, incluso sabiendo que podría fallar, aún no puedo parar. Después de decir eso, Kuroba Kaito colgó el teléfono. Koizumi Akako, que sostenía el teléfono en el otro extremo, se puso cada vez más furiosa al escuchar el tono largo. Idiota irracional. Continuará. Ya era de noche en Yokohama. El crucero del conglomerado Suzuki ya estaba atracado en el puerto. Los huéspedes habían comenzado a subir al crucero poco a poco. Al mismo tiempo, la policía había apostado agentes en la entrada del barco para verificar y confirmar la identidad de cada huésped. Sin embargo, entre los agentes de policía que mantenían el orden había todavía una persona que se oponía firmemente a esta medida. Entonces, ¿por qué el inspector Chaki no detiene el evento del aniversario del conglomerado Suzuki? Ah, para allá. Chaki Shintaro no discutió. En cambio, fijó su mirada en Nakamori Jinzo, quien estaba frente a él. Jinzo, ¿sabes lo poderoso que es el conglomerado Suzuki en este país? ¿Sabes cuánto impuesto paga el conglomerado Suzuki cada año? Entonces, ¿me estás diciendo que le informe a un magnate que paga tantos impuestos y dirige una empresa vital para la industria pesada del país que necesita cancelar la celebración de su 60 aniversario, solo porque nuestra policía es un grupo de incompetentes que ni siquiera pueden protegerlos? La expresión de Nakamori Jinzo cambió y rápidamente lo negó. Inspector Chaki, eso no es lo que quise decir. Por supuesto que sé que no quisiste decir eso. Chaki Shintaro no lo culpó. Al menos sabía muy bien que Nakamori no lo había dicho a propósito. Su reacción surgió del instinto de proteger al conglomerado Suzuki tanto como fuera posible. Pero deben entender que el conglomerado Suzuki no ha cometido ningún delito. Simplemente aceptaron la invitación del Museo Beika para exhibir sus reliquias. Aún así, esas reliquias expuestas han sido blanco de un vil ladrón. El señor Shiro Suzuki, director del conglomerado Suzuki, me preguntó si el aniversario debía celebrarse. ¿Crees que podría detenerlo en estas circunstancias? La expresión de Chaki Shintaro se volvió más seria. Jinzo, dime, ¿puedo decirle al señor Shiro Suzuki? Lo siento, señor Suzuki, nuestra policía es un montón de incompetentes. Ni siquiera podemos atrapar a un ladrón, así que por favor detenga temporalmente la celebración del 60 aniversario del conglomerado Suzuki. Nakamori Jinzo se mordió el labio con tanta fuerza que casi sangra. Negó levemente con la cabeza y dijo dos palabras. En absoluto.
Al oír esto, la expresión de Chaki Shintaro se suavizó un poco. De hecho, de todos sus subordinados, el que más le gustaba era Nakamori Shinzo. Al menos este subordinado aún tenía sangre en las venas. ¿Lo entiendes ahora? No se trata de si el conglomerado Suzuki quiere parar. Nosotros, la policía, no podemos permitir bajo ningún concepto que un conglomerado respetable se comporte con un ladrón. ¿No sería eso una bofetada para el conglomerado Suzuki? Y también una bofetada para nuestra policía. Es más, esta vez el conglomerado Suzuki ha invitado a muchas personalidades a la celebración del 60 aniversario. En estas circunstancias, ¿cómo podemos impedir la celebración? Mientras hablaba, Chaki Shintaro colocó sus manos firmemente sobre los hombros de Nakamori Shinzo. Así que lo que tenemos que hacer esta vez es atrapar por completo a ese ladrón en este banquete. Eres el único en nuestra división de investigación 2 con la capacidad y la experiencia para lidiar con ese ladrón. Esta vez, solo puedo confiar en ti, Shinzo. Entiendo. En ese momento, Nakamori Shinzo ya podía sentir el peso de las expectativas de su superior. Pero también comprendía por qué el inspector Chaki era tan persistente. No era porque pudieran esconderse, sino porque, como policías, no podían hacerlo. Con esa expectativa, Nakamori Shinzo volvió a mantener el orden. ¿Encontraste a Kaito Kid? Justo cuando Nakamori Shinzo estaba haciendo eso, se escuchó un grito desde el puesto de control policial. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Esto llamó inmediatamente la atención de casi todos los policías presentes. Estallido. De repente, una luz blanca deslumbrante surgió de la multitud. Casi toda la policía reconoció instantáneamente que era esa luz blanca. Una bomba de destello. Esto hizo que toda la policía se diera cuenta de que esta vez realmente se habían encontrado con Kaito Kid. Sin embargo, entre la multitud ya se había desatado el caos. Los invitados que asistieron al banquete no eran los llamados fanáticos de Kaito Kid, y para empezar, no tenían mucho cariño por él. Con semejante alboroto nadie quedó contento con el ladrón y no se separen. Confirmen rápidamente la identidad de todos. Escondido entre la multitud, Kuroba Kaito sintió una cantidad de presión sin precedentes. Maldita sea. Ese aviso no impidió que Shiro Suzuki viniera. De lo contrario, no habría descubierto mi disfraz tan rápido. Para entrar al crucero donde el conglomerado Suzuki estaba celebrando su banquete, naturalmente necesitaba una identidad razonable. La opción más razonable era, por supuesto, disfrazarse de Shiro Suzuki, el jefe del conglomerado Suzuki. Kuroba Kaito naturalmente sabía que era demasiado arriesgado que dos personas idénticas estuvieran presentes en la misma fiesta, por lo que también contactó a Shiro Suzuki haciéndose pasar por Tomoko Suzuki, diciéndole que la fiesta se retrasaría. Sin embargo, lo que parecía un disfraz impecable se traslucía fácilmente. Esto significaba que Shiro Suzuki no había sido engañado. Fue un contacto realizado justo antes de la salida, y aún así él se dio cuenta. ¿Se dio cuenta Shiro Suzuki por sí solo? ¿O había alguien más manejando los hilos tras bambalinas? A Kuroba Kaito le resultó difícil encontrar una explicación razonable. Pero teniendo en cuenta que Koizumi Akako lo había contactado antes y le había pedido que abortara el plan, tenía una vaga sensación de que esta misión podría ser mucho más peligrosa de lo que había imaginado. La policía descubrió de inmediato su disfraz y tomó las medidas oportunas. Incluso comprendieron el método de escape que utilizó la última vez. De lo contrario, no habrían contado primero a sus propios miembros. Esto estuvo mal. Kuroba Kaito suspiró. Pero a estas alturas, ya no había salida. La policía terminó su recuento y confirmó que Kaito Kid no estaba disfrazado de uno de los suyos. Nakamori Shinzo naturalmente entendió que usar el mismo truco nuevamente sería difícil, ya que ese era el patrón habitual del ladrón. Muy bien, continuamos verificando las invitaciones. Sí. En ese momento, Nakamori Shinzo estaba mucho más serio que antes. Porque comprendió que la policía, en ese momento, también estaba acorralada por este ladrón. Como mínimo, no debían permitir que el ladrón triunfara tan fácilmente esta vez. Continuará. Pronto, lo que sucedió en la entrada del crucero se extendió a todo el barco, incluidos Suzuki Tomoko y Shiro Suzuki. Sabía que esa llamada tenía que ser de Kaito Kid. Shiro Suzuki no se sorprendió en absoluto. En un día como hoy, algo así no podría pasar. Sobre todo cuando supuestamente fuiste tú quien me contactó. Puede que Shiro Suzuki no conociera bien a Kaito Kid, pero entendía a su esposa mejor que nadie.
Para un aniversario tan importante de la familia Suzuki, su esposa jamás cambiaría la agenda a la ligera. Y lo que es más importante, su futuro yerno también asistiría a la fiesta. Con la personalidad de Tomoko, jamás alteraría una fecha ya establecida. Entonces, en el momento en que Shiro Suzuki recibió esa llamada, supo inmediatamente que quien llamaba era Kaito Kid. Este es también uno de los trucos habituales de Kaito Kid. A Tomoko Suzuki no le sorprendieron los métodos de Kaito Kid. Para llevar a cabo un robo a la perfección, necesitaba una identidad convincente para infiltrarse en el local. Pero ella no esperaba que la otra parte utilizara la identidad de su marido. Además, también supusimos que la otra parte recopilaría información sobre nosotros. Me temo que nuestros planes ya han sido descubiertos. Basándose en su experiencia previa, Suzuki Tomoko sabía que el otro bando poseía excelentes habilidades de camuflaje e investigaría a fondo antes de actuar. Sin embargo, debido a la escasez de personal en su equipo, no pudieron reaccionar con precisión ante cambios repentinos. En otras palabras, Kaito Kid no estaba solo, sino que tenía un pequeño equipo de unas pocas personas. Aún así, Tomoko Suzuki estaba segura de que ese equipo no era muy numeroso. Probablemente solo eran unos pocos, todos con un vínculo inseparable con Kaito Kid. De lo contrario, no los habrían incorporado. Había otra razón por la que el equipo de Kaito Kid no podía ser muy grande. Porque cuanto más gente conozca la verdadera identidad de Kaito Kid, mayor será el riesgo. No todos tratarían la riqueza como si fuera basura, como Kaito Kid lo hacía. Una vez quebrantada su lealtad, su identidad quedaría expuesta fácilmente. Para cultivar compañeros leales, lo que hay detrás no es dinero superficial, sino emociones que no se pueden comprar. Los vínculos entre amigos y familiares son la base más fuerte de la lealtad. Por lo tanto, Tomoko Suzuki estimó que el equipo de Kaito Kid solo tenía unas pocas personas. Pero incluso eso ya era un problema a los ojos de Tomoko Suzuki. Porque estas personas, como miembros del equipo de Kaito Kid, ya habían investigado a fondo muchos asuntos dentro del conglomerado Suzuki. Sin embargo, Suzuki Tomoko también sabía que el equipo de Kaito Kid no podía obtener información sobre los cambios de última hora. Esta era su oportunidad. Ella no necesitaba usar estrategias adicionales, solo necesitaba aprovechar los propios planes de Kaito Kid. Papá, mamá. Mientras la pareja hablaba, Suzuki Ayako llegó con un vestido. Tal como lo adivinaste, una de las personas que distribuía los regalos estaba disfrazada. Realmente lo fue. Ni Shiro Suzuki ni Tomoko Suzuki se sorprendieron por este desarrollo. Ambos habían predicho que Kaito Kid usaría los preparativos que hicieron en su contra y crearía una sorpresa. ¿Has informado a la policía? Sí. Y le pedí a la policía que arrestara inmediatamente a la persona que repartía los accesorios a los invitados después de que todos subieran al barco. Les indiqué específicamente que usaran una pistola eléctrica y no le dieran ninguna oportunidad al sospechoso. La mayor fortaleza de Kaito Kid es crear caos y pánico, y luego usar el caos para moverse libremente. Mientras conozcas los métodos de Kaito Kid, puedes paralizarlo directamente sin siquiera necesitar golpearle las piernas o los pies con armas. El daño causado por una pistola aturdidora es muy fuerte. Puede paralizar a un enemigo en un instante. Incluso después de la recuperación, el cuerpo no recupera rápidamente su flexibilidad normal. Una vez aturdidos, es casi imposible para los compañeros de Kaito Kid escapar por sí solos después de recuperarse. En ese momento, Suzuki Ayako abandonó su habitual comportamiento gentil y sus palabras y acciones se volvieron agudas. Había sido la amable hermana mayor, pero ahora, como futura jefa del negocio familiar, ya no podía actuar con la misma suavidad. Debía tomar medidas más severas ante asuntos que afectaban a los intereses de su familia. Al tener control sobre la influencia del camino del espectador, casi podía ver los pensamientos de todos, lo que le permitía establecer autoridad dentro del grupo. Los métodos de Suzuki Ayako eran una mezcla de Shiro Suzuki y Tomoko Suzuki. A veces suave, a veces firme. Fue precisamente gracias a este cambio que aquellos dentro del conglomerado Suzuki que antes estaban preocupados finalmente se sintieron tranquilos. Esta manera de proceder reconoció a Suzuki Ayako como la futura sucesora del conglomerado Suzuki. Bien hecho. Tomoko Suzuki elogió y felicitó abiertamente a su hija mayor. Este asunto se ha convertido en un gran problema para la policía. Una vez que decidimos mantenernos firmes, la policía ya no tenía derecho a ceder. Esta vez, sin duda, hará todo lo posible para protegerse del ladrón. Y en cuanto a los cómplices del ladrón, naturalmente no tendré piedad.
Mamá, si esta vez atrapan al ladrón, ¿cuánto tiempo de condena recibirá? Suzuki Ayako preguntó con cierta curiosidad. El mínimo es 3 años, el máximo probablemente 10 años. Pero mientras decía esto, Suzuki Tomoko dejó escapar un suspiro. Por supuesto, este es el resultado ideal. Después de todo, Kaito Kid no es un asesino. Además, siempre devuelve lo que roba al día siguiente. Además, cuenta con mucho apoyo público. Si hay un alboroto, me temo que nuestro sistema judicial se verá afectado en cierta medida. Si la clase baja empieza a causar problemas y alguien aviva el fuego tras bastidores para retratar a Kaito Kid como un héroe que roba a los ricos y ayuda a los pobres, su sentencia sin duda se reducirá. Si llegamos a ese punto, incluso un solo año parecería mucho tiempo. ¿Tan corto? Suzuki Ayako se sorprendió un poco. No esperaba que un ladrón como este cumpliera una condena tan corta tras ser atrapado. La sentencia no es el punto. Lo importante es la marca. Shiro Suzuki sacudió la cabeza levemente y declaró directamente el mayor daño que Kaito Kid sufriría después de ser capturado. Aunque, al final, su sentencia puede que no sea larga, tal como dijo Tomoko, esto será un golpe devastador para el propio Kaito Kid. Su vida quedará completamente arruinada. A partir de ese momento, ya no será visto como Kaito Kid, sino solo como un ladrón común y corriente. Una vez que se le pone una marca, no hay posibilidad de cambiar las cosas. Continuará.